Muy bien, compas, empezamos. Entonces, vamos a continuar con la sesión. Eh, Estamos nosotros, si no me equivoco, la sesión pasada terminamos de ver ya el modelo de Pacinetti, ¿no? Sí, terminamos de ver ese modelito. Recordarán que el objetivo del modelo de Pacinetti era que los trabajadores, sí, abramos un momento, solo para entrar un poquito en calor, ¿no? Entonces, recordarán ustedes que la clase pasada conversamos un poco sobre el modelo de Pacinetti, que tenía como primera conclusión importante, ¿no? Que si nosotros asumíamos que los trabajadores también ahorran y tienen propiedad en el capital, entonces a largo plazo resultaba ser que la tasa de ganancia, por ejemplo, y el salario real, y en general la distribución del ingreso, y por ende también el crecimiento económico, no iban a depender del ahorro de los trabajadores, solo dependía del ahorro capitalista, ¿no? Y esto se conoce en la literatura heterodoxa como el teorema de Pacinetti, ¿no? O sea, la idea básica de que la tasa de ahorro de los trabajadores no influye en los resultados a largo plazo. Pueden andar cerrando la puerta, papá. Gracias. Entonces, eso era como el primer resultado, ¿no? De esta formulación. Claro, Pacinetti, recuerden que hacía el ajuste con respecto a la formulación de Caldor en el hecho de que si los trabajadores tienen una participación, bueno, primero, si los trabajadores ahorran, tienen una participación en el capital, y si tienen una participación en el capital, van a obtener ganancias que pueden volver a ahorrar. ¿Sí? Entonces, ese era parte del argumento que permitía llegar a esa primera conclusión, ¿no? En la formulación de Pacinetti. Y lo segundo era que si nosotros asumíamos que el exceso de demanda, o sea, este aumento de inversión por encima del ahorro, generaba un efecto inflacionario que motivaba a un aumento de las ganancias, asumiendo que los precios se mueven más rápido que los salarios. Entonces, ese otro efecto nos garantizaba que el modelo podía resumirse a un sistema de dos dimensiones, en donde las dimensiones que nos interesaban eran la distribución del ingreso y la distribución del capital. Y al final, haciendo, bueno, el típico análisis, ¿no? De la matriz jacobiana, etcétera, llegábamos a determinar que el modelo generaba un comportamiento estable. ¿Sí? Eh, entonces, todo eso ya lo vimos la clase de ayer y también enfatizar que todo lo que vimos la clase de ayer sigue aplicando para un escenario en donde queremos la igualdad entre la tasa efectiva, la tasa natural y la tasa garantizada, ¿no? Sí, o sea, recuerden que lo que hace Pacinetti, un poco continuando la idea de Caldor, ¿sí? Es ver las condiciones que deberían cumplirse para que se den estas igualdades. Entonces, entonces, mientras que Caldor planteaba que esta igualdad entre tasa efectiva, tasa natural y tasa garantizada se lograba solo con distribución del ingreso, en cambio Pacinetti lo que nos decía es que esa condición se logra cuando se ajusta distribución del ingreso y también distribución del capital. ¿Sí? Entonces digamos que ese era el argumento central de lo que nosotros ya vimos la clase pasada, pero seguíamos en ese mundo en donde al final buscamos que se den las condiciones de igualdad y resolución del primer problema de Harrod, ¿no? Entonces, con eso damos por cerrado ese modelo y bueno, solo enfatizar un poco más lo último que mencionamos la clase pasada, que después de la formulación de Pacinetti, Caldor vuelve a contrarreplicar, digamos, planteando que se pueden hacer modelos todavía más complicados, considerando que las empresas pueden reinvertir ganancias. Podemos también considerar que los hogares pueden tener diferentes decisiones de ahorro, pueden comprar acciones, etcétera. Sí, o sea, la formulación se sigue extendiendo y de aquí surgió toda una discusión. Y bueno, ellos tienen el artículo que les mostré en la anterior clase, en donde Caldor no solo responde a Pacinetti, sino también a Samuelson, Modigliani y a otros autores que se metieron en esta discusión. Entonces, con eso damos por cerrado ese tema, ¿sí? Y pasamos al siguiente bloque, ¿no? Entonces, en el bloque que vamos a empezar el día de hoy, probablemente lo terminaremos el día sábado, ojalá según lo que planifico, ojalá nos vaya así. Si no se olvidarán que este sábado también vamos a tener una clasecita virtual, igual que hicimos la anterior sábado, ¿no? Sí.
La propuesta de citado hacer la clase mañana en lugar del sábado. No sé qué disponibilidad tendría usted. Ah, mañana en vez del sábado. No creo. Sábado en la mañana. Ah, sábado en la mañana. 7 de la mañana. Es que ese es mi horario, o sea. Ah, o sea, si es que quieren sábado, yo podría 7 de la mañana, de 7 a 9. O el domingo, domingo en la mañana. No están conscientes domingo en la mañana. Ah, van a misa. Esa es mi oferta, sábado 7 a 9. Para eso creo que mejor en la tarde el sábado mismo, ¿no? Sí, dejemos de cómo está mejor, porque si no nos complicamos. Porque ya les digo, yo podría, pero sábado 7 a 9, porque después desde las 9 ya tengo otras actividades varias, ¿no? Disculparán, o sea, es un poco rígido. Es como el salario nominal según los keynesianos, ¿no? Eso es bien rígido a corto plazo. Bueno, compis, entonces vamos avanzando, ¿no? Entonces, como les decía, ahorita nos vamos a concentrar en la segunda parte de estos modelos post-keynesianos, ¿sí? Cada vez más ya entramos en el argumento post-keynesiano, ¿no? Y de hecho, el día de hoy vamos a abordar un modelito formulado por Joan Robinson, que ya la hemos mencionado en clases pasadas, ¿no? Recordarán que Joan Robinson fue alumna de Keynes, ella también profesora después en Cambridge, en Inglaterra. Ella recordarán también que fue una de las que comenzó ese debate de la controversia de los Cambridge o la controversia de la teoría del capital, planteándonos que esto de la enseñanza de la función de producción era una mala enseñanza y todo eso, ¿no? Entonces, con eso vamos a arrancar este bloque, ¿sí? Entonces vamos a revisar un modelo, el nombre suena horrible, disculparán, un modelo neo-robinsoniano, y también vamos a hablar un poco de dinero endógeno. Sí, son, digamos, los temas con los que vamos a empezar este bloque. Em, Antes que nada, me cubro las espaldas. Este nombre es usado por Blecker y Setterfield, ¿no? O sea, de neo-robinsoniano. Así que como no se me ocurrió otro nombre, mejor ahí sí me acogí a lo que dicen Blecker y Setterfield, ¿no? Que es un nombre feísimo, pero es feísimo porque usualmente cuando yo escucho la frase robinsoniano, yo más bien pienso en Robinson Crusoe, no en Joan Robinson. Entonces, a veces, por ejemplo, Marx u otros, cuando querían criticar a la economía, eso se llama la economía vulgar a veces, decían, claro, la economía vulgar se imagina un Robinson Crusoe que solito toma decisiones, solito decide ahorrar y solito empieza a enriquecerse y cosas así, ¿no? Entonces, ese término robinsoniano a veces se lo usa más bien en ese sentido despectivo para hablar de Robinson Crusoe, pero bueno, aquí nos referimos a Joan Robinson, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, verá, Joan Robinson es o sea, creo que no es exagerar. Creo que ella debió haber sido quizá la primera mujer en ganar el Premio Nobel de Economía. Sí, yo creo que sí. De hecho, no sé, creo que la próxima semana entregan los premios Nobel, ¿no? Sí, la próxima semana. Entonces, siempre la economía anuncian al final. Sí, al final los farsantes, no al inicio los de verdad física y todo. Al final, economía. Y de hecho, no sé si ustedes sepan, pero el Nobel de Economía es el Nobel en donde menos mujeres han ganado. Sí, de todos los ganadores, si no me equivoco, en economía solo hay 3 mujeres, desde que se entrega el Nobel de Economía, que es en el año 69. Eso es diferente. De ahí creo que le sigue física, que creo que son 5 mujeres, pero física desde los inicios de 1900, ¿no? En todo caso, Joan Robinson, como les decía, creo que aunque hubiera sido muy difícil, ¿no? Incluso si no, si dejáramos de lado el tema de que era mujer, porque es otras épocas, ¿no? Realmente eran épocas en donde ya el hecho de ser mujer pesaba mucho, los años 60. Pero incluso si no hubiera existido el tema de género, yo creo que hubiera sido difícil porque Joan Robinson era muy crítica, ¿no? O sea, ella tuvo mucha cercanía con el enfoque de Marx, el mismo Keynes, y ella misma hacía sus propias críticas, ¿no? Pero bueno, en todo caso, lo que nosotros vamos a estudiar no es toda la obra de Joan Robinson, ya se han de imaginar, ¿no? Que es una obra enorme, sino más bien lo que vamos a ver es un modelito, ¿no? Muchas gracias.
Vamos a ver un modelito que es bastante célebre dentro de la economía heterodoxa, ¿sí? Entonces, ese modelito que plantea John Robinson, de hecho, ella tampoco lo hace estrictamente de forma matemática. Y ella sabía muy bien matemáticas y todo, pero más bien se mandó el modelo en términos intuitivos, ¿no? O sea, ya vamos a ver las referencias, ¿no? Básicamente, el modelo que vamos a ver es formulado en dos libros, uno del año 1956 y el otro del año 62, en donde ella dejó varias ideas o varias intuiciones sobre cómo crece la economía o tomando en cuenta dos roles que cumplen las ganancias en el capitalismo. O sea, por un lado, las ganancias son la fuente del financiamiento del ahorro, ya eso creo que lo hemos visto ya varias veces. Pero digamos que Joan Robinson va a ser de las primeras en plantearse, junto con Kalecki. Kalecki es otro autor que lo vamos a ver en las próximas clases. Pero Joan Robinson es de las primeras en plantearse que las ganancias también son un motivo para invertir, que suena bastante obvio, ¿no? O sea, capitalistas, si quieren ganar, entonces tienen que invertir, ¿no? Entonces sus decisiones de inversión van a depender de la rentabilidad. Entonces ella es de las primeras, ¿sí?, en darle forma a ese argumento, ¿no? De cómo es que la rentabilidad que las empresas esperan obtener influye en la inversión, ¿sí? Estos son los dos trabajitos que sirven de base para el modelo que vamos a revisar, ¿no? Un trabajo se conoce como la acumulación de capital. Este es un libro clásico de Joan Robinson. Y otro es más, no le castiguen hacia al celular, ¿no? Si tienen plata, mejor regalen. ¿Eh? Bueno, ese era el primer libro, ¿no? Este de aquí, como les digo, es un clásico de Joan Robinson y este otro, en cambio, es una colección de ensayos, ¿no? Sobre teoría del crecimiento económico. Entonces, verán, veamos, por ejemplo, el libro, ¿no? Entonces, este es el librito de Joan Robinson, recién sacado de imprenta, vean. Eh, de imprenta rusa, ¿no? O sea, no es por nada, pero los compas de Sci-Hub que se encargan de mantener vivo, Sci-Hub, LibGen, han visto Anna Archive también para libros. O sea, todos estos son una máquina. Son, sí. Todas mis tesis de maestría y doctorado han sido con documentos pirateados. Ni uno solo compré, ni uno solo. Eso salía carísimo. O sea, mi tesis de maestría me salía unos 2.000 o 3.000 y el de doctorado, peor, peor. Entonces, sí, mis respetos a los piratas, ¿no? Piratas hasta morir. En todo caso, este es el libro de Joan Robinson, ¿no? Entonces, lo único que quiero, no vamos a leer el libro, obvio, es muy extenso, pero como notarán, casi Joan Robinson no hace ecuaciones, ¿sí? Y repito, ella era súper buena para la matemática. De hecho, la crítica que hace al capital es bastante matemática. Sin embargo, en este trabajo más bien ella apeló a la intuición, ¿no? Bien intuitiva, siguiendo un estilo parecido al de Keynes mismo, ¿no? De la teoría general. Sí, eso es uno. Entonces, este es en un libro y el otro librito es este de ensayos del crecimiento económico, que igualmente es un libro en donde más bien deja intuiciones, ¿no? Entonces, digamos que, claro, por un lado es bien interesante porque cuando estos grandes autores dejan solo ideas o intuiciones, yo creo que a veces hay mucha más riqueza, ¿no? O sea, es como que tú puedes hacer muchas más interpretaciones, te deja más libre, ¿no? Obviamente compara esto con un mascolén, ¿no? O sea, mascolén no te da espacio a nada, o sea, es bien rígido. Pero en cambio, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando los autores son muy, digamos, no ambiguos, pero sí muy amplios, es un poco difícil saber cómo continuar la teoría, ¿no? O sea, es como que un poco difícil decir, bueno, ¿qué mismo quiso decir? O sea, en pocas, ¿no? Por ejemplo, con Keynes hasta ahora hay peleas para interpretar ciertas partes de la teoría general, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ahí están los dos libros. Como ven, al final de este curso les va a quedar un montón de material para quien quiera aprender de estos temas. No les voy a mentir, no he leído completos, he leído fragmentos, pero de todas maneras vale la pena. Algún día que tengan así tiempo, vale la pena. Pero bueno, más allá de eso, ¿sí? Eh, como les decía en estos libritos, Joan Robinson no planteó un modelo analítico formal, ¿sí? O sea, no es que el modelo que vamos a ver lo hizo Joan Robinson, ¿ya? Más bien serían autores posteriores los que tratarían de medianamente darle forma al modelo, ¿sí? Entonces ahí está este señor Donald Harris, que alguna vez lo mencioné, el papá de Kamala Harris, que fuera candidata a presidenta y perdió con Donald Trump. Bueno, ya, allá los demócratas, allá los gringos. Este otro señor Marglin, que de hecho vamos a revisarlo más adelante. También este señor Dutt,
que un poco les he hablado en este curso, y también este otro señor Hein. O sea, algunos han intentado darle forma al modelo de Joan Robinson. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que nosotros vamos a hacer es estudiar el modelito bajo la interpretación de, bueno, los autores que ya hemos visto varias veces, Blecker y Setterfield. Les aclaro otro. Bueno, ya saben, ¿no? Todas estas clases en realidad son mis interpretaciones de Blecker y Setterfield, ¿sí? O sea, lo que pasa es que Blecker y Setterfield como que a ratos lo explican de un modo, no me convence, entonces me toca volver a la obra original, y en la obra original encuentro más cositas, como pasó con Pacinetti, ¿no? O sea, si ustedes van al libro de Blecker y Setterfield, de Pacinetti no hay ni una ecuación, o sea, ellos solamente dan unos 3 párrafos y ya, más bien, yo me encargué de leer el libro, el artículo de Pacinetti y ver qué sacar para armar el modelo. Entonces, algo parecido va a pasar acá, ¿no? O sea, aquí Blecker y Setterfield van a dar unas ideas, y yo les voy a completar un poco más con ideas de la misma Joan Robinson, ¿sí? Para que quede el modelo un poco más, que quede modelo, ¿no? Que quede un poquito más cerrado el modelo. Pero bueno, entonces esa es un poco la introducción. Vamos directo al modelo, ¿ya? Entonces, la primera parte que vamos a revisar va a ser una discusión sobre ahorro, inversión y cómo esto influye en el crecimiento económico de equilibrio. Para ello, recuerden ustedes que en toda esta discusión keynesiana que estamos haciendo, ya damos más énfasis a la separación entre ahorro e inversión. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, en el modelo de Harrod, habíamos visto que la inversión era básicamente, o se representaba por una función que recogía el comportamiento de las empresas. En cambio, el ahorro estaba financiado por el ingreso de los hogares, por ejemplo, o las ganancias capitalistas. Entonces, eso vamos a volverlo a ver acá, ¿no? O sea, va a haber una diferencia muy importante entre el ahorro y la inversión, que no se veía en los modelos anteriores. De hecho, ahorita va a ser más fuerte todavía la diferencia, ¿no? Vamos a partir con lo que ya más o menos conocemos. Vamos a empezar planteándonos que existe una función, ¿sí? Donde volvemos a tomar el supuesto clásico marxista, donde solo los capitalistas ahorran. Vamos otra vez a simplificar el modelo, ¿sí? Asumiendo que solamente hay ahorro capitalista, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden ver que la primera ecuación nos dice eso, ¿no? Tenemos un ahorro agregado que viene de las ganancias capitalistas multiplicadas por la tasa de ahorro capitalista, medido en términos reales, ¿ya? Si alguien quisiera complicarse la vida, ¿qué puede hacer ahí? Ahí podría meter el modelo de Pacinetti, ¿ya? Pero como ustedes vieron, el modelo de Pacinetti solito ya se volvió un poco complejo, ya empezó a crecer la complejidad de las ecuaciones. Entonces no hace falta para el argumento que queremos, por eso es que nos vamos a pegar a una versión simple, ¿no? Entonces asumimos que los capitalistas son los únicos que ahorran, en cambio los trabajadores solo consumen, ¿ya? Sí, o sea, volvemos a ese escenario donde los trabajadores ganan con las justas para sobrevivir un poquito más, y no hay ahorro, ¿ya? Eso primero. Entonces, de nuevo, la SR, como ya sabemos, sí, esta va a ser la tasa de ahorro capitalista, o bueno, la tasa de ahorro aplicada a las ganancias, que en este caso es lo mismo, ¿no? Y R es la tasa de ganancia, K es el capital instalado. Nada nuevo. Sí, ya en este punto eso. Salud. Ahora, vamos a plantearnos un nuevo concepto. Este sí es un nuevo concepto, ¿sí? Vamos a llamarle como G superíndice S, ¿ya? GS, a la tasa de acumulación de capital. Recuerden que cuando hablamos de acumulación de capital nos referimos al crecimiento del capital, ¿no? Entonces, tasa de acumulación del capital que podríamos alcanzar o alcanzable si todo el ahorro agregado se utilizara para ese fin, ¿ya? Es decir, ¿qué tal si los capitalistas dijeran, ok, vamos a ahorrar 100 millones de dólares, exagero, ¿ya? Entonces, y de hecho, no, dato random, desde el 2016 hasta el 2024 creo que 100 millones de dólares es lo que ha ganado el Independiente del Valle vendiendo jugadores. Sí saben, ¿no? Para los que son medios pro fútbol y esas cosas. No me interesa mucho el dato del equipo de fútbol, sino me interesa el hecho de ver cómo se vuelve un mercado más eso, ¿no? O sea, es un mercado. De hecho, en el Ecuador llegó a haber un equipo de fútbol donde el dueño pagaba en efectivo a los jugadores. ¿Se acuerdan? O sea, ¿a qué equipo me refiero? Que quede grabado, a ver. ¿Quién sabe? A ver. No, reciente, reciente. Apareció y desapareció. El 9 de octubre, de los Bucaram. Decían que cogían y pagaban en efectivo. Sí. Ya, saquen sus conclusiones, yo solo les cuento el dato, ¿no? Ya. En fin, sí. No, sí, aquí en el Ecuador ha habido casos donde los bancos privados tenían equipos con su mismo nombre. Por ejemplo, aquí había un equipo llamado Filambanco. Sí.
Sí, sí. Quebró el banco y quebró el equipo, ¿no? O sea, claro. No, sí, juch. La Universidad Católica y el Banco Pichincha, juch, eso era. Y así, ¿no? O sea, o el Produbanco, lo que antes era el Produbanco con la Liga de Quito. Ese es el más actual. O sea, bancos y equipos de fútbol. Paz. Sí, el Paz es papá del Paz, ajá. Claro, Rodrigo Paz era él. Y Esteban Paz seguía así. O sea, es toda una historia familiar. Parece es más interesante la historia del Barcelona. Esa creo que es más interesante, porque la historia del Barcelona sí es medio caótica. Épocas en donde, claro, hay hasta ahora un vínculo muy fuerte entre quién es el alcalde de Guayaquil y quién administra el Barcelona, ¿no? O sea, y ese es histórico. O sea, claro, una época que Bucaram era alcalde, entonces ahí estaba con Barcelona. La época en donde Febres Cordero y no sé qué, y después Nebot, el heredero, digamos, y después hasta creo que le declararon a Nebot como presidente vitalicio, ¿no? Y ahorita está los Álvarez, ¿no? Ahí metidos en Barcelona. O sea, ese es más político incluso ese, ¿no? O sea, es bien, bien interesante, ¿no? Para efectos de ver la economía real, ¿no? Pero bueno, el caso es que volviendo al modelo, disculparán el dato random. Supongamos entonces que si los capitalistas dicen, ok, ahorramos 100 millones de dólares, estos 100 millones, ¿qué tal si los usáramos totalmente para incrementar el capital? ¿Sí? Entonces, miren cuál sería la idea. Sería algo, esto es casi como decir ahorro igual a inversión, casi, ¿ya? Solo que aquí lo que estoy dejando en claro es que esta sería la inversión hipotética si se utilizara todo el ahorro. Entonces, K sabemos que es el capital inicial y GS sería la tasa de crecimiento del capital si se usara todo el ahorro. ¿Sí? De acuerdo, sí se entiende la idea básica, ¿no? Entonces, esta GS es cuánto crecería el capital si usáramos todo el ahorro, digamos 20%, exageremos, ¿ya? Entonces, si todo el ahorro de los capitalistas se utilizara para la inversión y para hacer crecer el capital, GS sería la tasa de crecimiento de ese capital. Entonces, ya desde aquí pueden notar que si le estoy llamando esto GS es porque luego voy a diferenciar con otra tasa de crecimiento. ¿Sí? Pues por eso estamos usando esta simbología. Para quien vaya a seguir a la par la lectura con el libro de Brecker y Setterfield, ellos no les llaman GS, ellos usan la letra sigma, que realmente no me gusta para nada, ¿ya? Pero si ustedes le leen, ahí van a ver que ellos más bien usan ese símbolo, ¿no? Pero el argumento es el mismo. Sí, el argumento es el mismo. Entonces, esto está bien simple. Si yo igualo las ecuaciones 5.1 y 5.2, ¿verdad? Entonces, yo puedo sacar esta ecuación que ya la conocemos, ya la hemos visto antes, ¿no? Entonces, ¿qué dice esta ecuación? La tasa de crecimiento que tendríamos si se usara todo el ahorro para invertir es igual a la tasa de ahorro capitalista multiplicada por la tasa de ganancia, ¿no? Sí, o sea, nada nuevo. De hecho, esto casi, casi es la ecuación de Cambridge, ¿no? O sea, casi, casi, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál es la novedad? De hecho, ninguna hasta ahora, ¿no? Sí, o sea, esto podríamos decir que incluso podríamos decir que este es el modelo clásico marxista cuando nosotros asumimos que no hay una tasa de ganancia mínima. Ya, eso ya lo vimos antes. Pues no hay nada del otro mundo, ¿ya? En fin, ahora, entendamos un poco variables exógenas, variables endógenas. La tasa de ahorro aplicada a las ganancias va a ser un factor exógeno, ¿no? En cambio, la tasa a la que crecería el capital, si se ahorra todito el dinero y ese ahorro después se lo usa para invertir, esa se va a volver endógena. Ya vamos a ver cómo. ¿Ya? Pero todo esto que les digo hasta aquí no es novedad. ¿Sí? O sea, aquí no está lo interesante del modelo, ¿no? Esto es como recordar cosas que hemos visto. Aquí empieza lo bueno, la función de inversión. Esta es la parte donde realmente Joan Robinson se inspira y dice, a ver, una cosa es que los capitalistas digan ahorro, ¿ya? Pero ya desde hace unas clases atrás hemos visto que el ahorro y la inversión son dos conceptos distintos. Una cosa es que yo diga voy a ahorrar y guardo la plata, compro bonos, acciones, o pongo en un depósito a plazo, lo que sea. Otra cosa es que los capitalistas digan quiero invertir y de esa inversión quiero ganar. ¿Ya? Son dos fenómenos distintos. Entonces, ahí Joan Robinson se plantea un escenario en el que dice voy a asumir que los capitalistas tienen ciertos incentivos para invertir. ¿Ya? Y en particular, ¿cuáles van a ser esos incentivos? Entonces, vamos a asumir que la inversión deseada, ¿ya? Depende de las expectativas de ganancias futuras.
¿ya? Entonces, si ven la diferencia, en Harrod, ¿qué asumíamos? Que los capitalistas querían mantener una proporción capital-ingreso o capital-producto constante, o sea, no había cambio tecnológico. De hecho, recordarán que la función de inversión en el caso del modelo de Harrod era a uno sobre, creo que era uno sobre UN por K punto, que digo, por Y punto esperado. Esa creo que era, ¿no? Este estoy casi seguro que era la función de inversión en el modelo de Harvard, en donde la inversión dependía de las expectativas que tenían las empresas de producción. O sea, según cómo va a crecer la producción esperada, las empresas decidían invertir. ¿Ya? Esto era en Harvard. En cambio, ahora en John Robinson estamos asumiendo que la inversión va a depender de las expectativas de rentabilidad futura. Entonces, ¿cómo vamos o qué está detrás de esto? ¿No? Pues primero, algunas cuestiones conceptuales. Estas expectativas, sí o sí, nos van a llevar al concepto ahora sí del espíritu animal, que ya un poquito lo mencionamos en clases pasadas, pero ahora sí ya va a entrar de lleno esta discusión del espíritu animal de los emprendedores, ¿no? Entonces, cuando escuchamos este término espíritu animal, Keynes, este es de Keynes, ¿no? Básicamente, ¿qué quiere decir? Bueno, más o menos, ¿no? Porque Keynes igual, un poquito enredado de entenderle, pero siempre que se escucha espíritu animal, la gente usualmente entiende como grado de optimismo o de pesimismo sobre justamente los rendimientos futuros de la inversión actual. Y de hecho, esa noción, ¿no?, de espíritu animal, algunos autores suelen decir que en esa noción están factores históricos, factores políticos y hasta factores psicológicos que influyen en las decisiones de inversión. ¿Sí? eh, Caso muy extremo, ¿no? Imagínate que un capitalista ¿cómo vivirá un multimillonario? O sea, ¿cómo será vivir? ¿Dónde vivirían ustedes si fueran multimillonarios? Multi, o sea, mil millonarios o billonarios en inglés, ya, en una isla. Ya, cuando se despierte, ¿qué es lo primero que quisiera ver? La playa, ya, ya. ¿Cuál es el paisaje? A ver, no, el paisaje. ¿Cuál es? Bueno, sí, a la playa, dijo. Ya, o sea, se quisiera despertar y después de ver cualquier otra cosa, la playa, ¿sí o no? Ya. Para ver la playa se necesitan unos buenos ventanales para poder ver la playa. Sí, sí, cachan lo que fuera vivir así, ¿no? Sí, en un penthouse o en el último piso de la Flaxon, ¿no? ¿Se han ido al último piso, al Olimpo? ¿Se han ido al Olimpo? El Olimpo, así les sabíamos decir, así por joder los panas. El Olimpo, es que tú llegas hasta arriba y después tienes la vista así, ¿no? Sí, el Olimpo. Ya. Ok. Entonces, ¿qué tal si un capitalista vive así, ¿no? En un penthouse, todos los ventanales, se despierta y ve así, ¿no? Ve un día soleado, súper lindo, y dicen, ¿saben qué? Hoy Dios me ha inspirado y voy a invertir. Entonces, ¿qué sucede? Un factor hasta psicológico, ¿no? O sea, básicamente, esa es la idea del espíritu animal. O sea, es un factor externo, psicológico, histórico, político, lo que tú quieras, que le mueve a los capitalistas a invertir. Sí, recuerden que, verán, no es que esté a favor o en contra, o sea, eso dice Keynes, más o menos, ¿no? O bueno, más que Keynes es la interpretación que le da este señor Haynes, ¿no? O sea, Haynes es un post-keynesiano que trata de aclarar un poco algunas ideas de Keynes, ¿no? Eh, Ahora, el caso opuesto, digamos que se levanta este señor y está el día nublado, pero así súper lluvioso, nublado, cae granizo, échale ganas ni de levantarse de la cama y dice, que voy a invertir nada, se vuelve a tapar y se vuelve a dormir. Entonces, ese sería el caso extremo del espíritu animal, ¿no? Ahora, claro, casos menos extremos, pero igualmente probables, ¿no? Estás en el mercado de valores y empiezas a ver que todo el mundo se emociona con, qué sé yo, acciones, acciones de empresas de inteligencia artificial que ahorita están de moda. Sube, sube, sube el precio, sube el precio, sube el precio. Tú ni siquiera te detienes a ver nada, solo ves que sube el precio, ¿qué harías? Imaginando que eres un multimillonario y bien impulsivo así. Después de pegarte tu hilo de coca, ¿qué haces? O sea, compra. Sí, Coke. Sí, y más Coke también. No, sí, eso decían. ¿Se han visto la película El Lobo de Wall Street? Sí, clásico. Ya. Entonces, más o menos es la idea del espíritu animal, ¿no? O sea, coge y no invierte, coge y gasta, no gasta. O sea, esa es un poco, ¿no? La idea de que hay una serie de factores exógenos que mueven la inversión. Sí. ¿Existirá espíritu animal en la clase obrera?
Sí, porque esta está una discusión muy de élite, muy de burguesía. En la clase obrera habrá el espíritu animal En dudas penas el gobierno tiene con poner su fuerza de para consumir, ¿no? O sea, uno diría, bajo el modelo que está acá, no da chance, ¿no? Porque gasto todo lo que tengo. Sí, punto, y se acabó, ¿no? O sea, no me da chance más. Pero ¿qué tal si tuviéramos un modelo con crédito? O sea, un modelo en donde a los hogares también les decimos, si quieren, consuman más de sus posibilidades, luego pagan. Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, yo personalmente creo que sí. Sí. esa es la buena política. Cuando la gente sigue que Ya, igual la gente también tiene ya. el banco tuvo unas tasas súper altas y todo el mundo está aquí con las leyes. O sea, Claro, ahí podemos mencionar justo el tema de las, por ejemplo, los créditos subprime, ¿no? En Estados Unidos, que este fue todo un tema ya entre la crisis del 2009, ¿no? O sea, una vez que veían que el mercado hipotecario se estaba saturando, bueno, demos crédito a los ninjas. ¿Sí saben cuáles eran los ninjas? Los ninjas. La gente sin ingresos, sin trabajo, sin activos. Not income, not assets. ¿Ya? Así les llamaban, los ninjas. Entonces, realmente créditos a esta gente que tenía todas estas, no tenían ingresos, no tenían trabajo, no tenían activos. Bueno, entonces no es de buena calidad, pero ¿qué haces? Simplemente subes la tasa de interés, ¿no? Entonces, se volvían súper rentables, pero súper riesgosos. Luego, ¿qué hacían los bancos? Dices, ok, yo tengo esta cartera llenita de crédito subprime, pero también tengo a mis panas de la agencia calificadora. Entonces, ¿qué hacía la agencia calificadora? Decía, a ver, imagínate que tienes un derivado financiero en donde en este papel metes crédito subprime y metes otra basura, ¿no? Porque usualmente los derivados financieros se llenan de basura de todo tipo. Pa, 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 pa. De hecho, los PhD en matemática trabajan full en esto, en elaborar nuevas fórmulas para cotizar los precios de derivados financieros. Sí, no, yo incluso he conocido gente que se ha dedicado a eso, o sea, que cogen y dicen, a ver, saqué mi PhD en matemáticas con una tesis y mi tesis se trató en armar una nueva fórmula para un nuevo derivado financiero. Una fórmula que Dios sabrá cómo se entiende, pero está una bestia de fórmula ahí. De hecho, físicos y matemáticos son súper requeridos en Wall Street. Súper, súper. El caso es que ya sacan estos derivados financieros, como los panas son básicamente las agencias calificadoras, que de hecho en Estados Unidos creo que son tres grandes, no son ni muchas. Entonces decían, poner triple A más. Qué chulos. Ya, triple A más. Y después, ¿qué hacían los bancos? Ok, sacaban estos derivados financieros y vendían o titularizaban, ¿no? O sea, sacaban estos títulos valor, en donde básicamente el que compraba se hacía cargo, era prácticamente el nuevo acreedor en el crédito hipotecario, prácticamente, ¿no? Y muchos bancos que hicieron con ese tipo de movidas se lograron zafar de los créditos subprime. Entonces, los créditos subprime que al inicio fueron concedidos por los bancos, después terminaron en manos de unos terceros. Está algo parecido a lo que quieren hacer ahorita con el Banco del IES aquí en Ecuador. No sé si han oído lo que quieren hacer, que quieren que parte de la cartera del Banco del IES se pueda vender a bancos privados. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de las potenciales hipotecas por cobrar, sí, van a quedar en manos privadas y entonces resulta que te endeudaste con el IES, pero después te puede estar cobrando Dios sabrá qué banco, el que haya comprado la cartera. Sí, entonces algo más o menos de ese estilo. Claro que aquí es con otra intención, ¿no? En cambio, en Estados Unidos la lógica era básicamente trasladar el riesgo a otros. ¿Sí? Pero bueno, más allá de eso, hay unos cuantos artículos súper chéveres de esta historia de la crisis financiera. Es que tomen en cuenta que hasta antes de la pandemia fue la crisis más grave que vivió el capitalismo después de la Gran Depresión. Sino que, claro, llegó la pandemia y decía, todo esto es juego de niños versus la pandemia. Pero bueno, el caso es que yo creo que en los hogares también puede haber este espíritu animal, pero desde otra forma, ¿no? O sea, llegan empresas o llega alguien que te llama y te dice, vea, contrate eh, cómprese este nuevo producto, cómprese la casa, cómprese el departamento, cómprese el carro, le damos a crédito y cosas así, ¿no? Y la gente se emociona. Sí, entonces yo creo que sí puede haber, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que un inversionista. En fin. con esto del emprendedurismo también se ha puesto mucho de moda Ujú. en internet, sobre todo esta gente que está con su idea millonaria. Ah, sí, las ideas millonarias. La mentalidad de tiburón. Sí, la mentalidad de tiburón. Una forma de espíritu animal desde la clase. Tiburón, pues por eso, ¿no? Literal. Sí, por eso digo, o sea, yo creo que también desde la clase obrera puede pensarse. Lo que pasa es que muchos sectores cercanos al marxismo, a veces, sí porque también me considero parte solemos descuidar mucho la parte subjetiva de la clase obrera, ¿no? Que es súper importante. O sea,
Por ejemplo, en Marx mismo hay que buscar textos para poder hablar de eso, ¿no? Un texto bien interesante, bueno, hay algunos, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, por ejemplo, que es donde Marx empieza, es otro Marx, ¿no? O sea, Marx ya empieza a hablar más bien de la política, de los pormenores, la lumpenburguesía, el lumpen proletariado, o sea, es otro Marx, ¿no? Pero son excepciones, ¿no? Porque de ahí leer el Capital es más bien leer algo más estructural, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, sí, creo que hay ese espíritu animal. Y en política, peor todavía, ¿no? Clase obrera, pucha. Esta era la discusión clásica entre anarquistas y más marxistas, ¿no? O sea, pero bueno, esa es otra discusión, ya. El poder y todo eso. Ya. Bueno, volviendo bueno, eso para que quede grabado, ya. Yo creo que el poder también alimenta el espíritu animal. Diferentes formas de poder, sí. Creo que también influyen. O sea, yo sí soy de la línea esa de que si el poder se centraliza, sí hay esa posibilidad de que seas lo que seas, bro, te pierdes, ¿no? Bien, aquí sí, mucho aquí me peleaba con muchos compas marxistas, porque a mí, por ejemplo, sí me gusta este libro de Rebelión en la Granja, sí han leído ahí, de Orwell, sí. Aquí era donde me peleaba con muchos compas, porque ellos, pero no, ¿cómo vas a leerle a Orwell, este enviado de la CIA y no sé qué? Puede ser tal, sí, pero el argumento no me parecía mal. Sí. Pero bueno, esa es otra historia. Ya. En fin, volviendo a lo que nos interesa. Entonces, a más del espíritu animal, ¿sí? O sea, tomen en cuenta que ya estamos metiéndonos en la psiquis un poco de los capitalistas, de los empresarios, ¿no? Hay otro elemento clave, que es el tema de la incertidumbre, ¿sí? De hecho, hay un concepto que se entiende como incertidumbre fundamental. Y de esta también ya hemos hablado un poco, se acordarán, ¿no? Cuando hablamos de incertidumbre fundamental, nos referimos a una ignorancia de los estados del mundo y su distribución de probabilidad. Salud. ¿Sí? O sea, recuerden que la incertidumbre es diferente al riesgo, ¿no? En el riesgo se supone que tú conoces la distribución de probabilidad, los posibles resultados. En cambio, la incertidumbre, sobre todo si es fundamental, se entiende que es un estado donde no sabes nada del futuro, nada o casi nada, ¿sí? A ver, les doy otro ejemplo. Estuviste con tu chica o tu chico, ya gustos y preferencias no me meto, pero voy a ponerlo en versión hombre el ejemplo, ¿ya? Estuviste con tu chica y luego no sabes si está o no embarazada. ¿Riesgo o incertidumbre? Incertidumbre, riesgo. Ya, vean, vean en este ejemplo, ¿no? ¿Cuántos son los estados del mundo? Dos. ¿Está o no está? ¿Ya? La distribución de probabilidad, ¿la conoces? 50-50, ¿cómo es eso? O sea, puedes usar Ah, bueno, ponerme bayesiano, digamos. O sea, somos 50-50, un pre-order 50-50. A ver, ¿qué opinan por acá? A ver. Pues, uno sí sabe. 80 no sabe cuándo se juega. Uno ya sabe cuando hizo tonterías, dice, como, para que suene más elegante. Para el video, ya. No, porque ahí comparto plenamente el argumento, ¿no? O sea, uno a veces sí sabe, sí. O bueno, y cree que sabe. Eso sería vean, eso es interesante, ¿no? Ante la incertidumbre, esto también lo plantean los poskeynesianos. A veces no es que sabemos la distribución de probabilidad, sino que nos creamos una distribución de probabilidad en la cabeza. Queremos creer que es 50, queremos creer que es 80 y así, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, uno se puede formular cosas, ¿no? En cambio, cuando hay incertidumbre. Ejemplo, si les digo, a ver, pongámonos ¿qué tal si a ver, ¿qué negocio es rentable? Así, pongámonos en mente de tipo, pero un negocio fresco, ¿no? Eso, digamos, ya, o como estudiantes de macroeconomía. Sí, sí, como esas materias huevonas que había en la universidad que te ponen proyecto, invéntate tu propia empresa. Se han hecho eso, ¿no? Y hacer el proyecto y al final presentabas y exponías. Ya. ¿Qué hubiera pasado si esa misma empresa la lanzabas al mercado? O sea, no sé, ¿no? O sea, puede que sí, puede que no. O sea, esa es más la incertidumbre, ¿no? Los estados del mundo son más difíciles de estimar porque uno dice quiebra o no quiebra, pero no es tan fácil, ¿no? Porque si ustedes saben, hay emprendimientos que pueden pasar medio que en zombie años. O sea, cuando son de subsistencia, toca. Una tienda de barrio. Una tienda de barrio puede existir ahí con las justas por años. Y sigue y sigue ahí. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, la distribución de probabilidad, Dios sabrá, o sea, qué probabilidades hay. Entonces, yo creo que ahí está la idea de la incertidumbre, ¿no? O sea, cuando hablamos de este concepto,
quiero que lo piensen como esa incertidumbre que siente el empresario al momento de, si invierto, ¿será o no será que gano? ¿Cuánto gano? ¿Cómo gano? Entonces, no tengo ni idea de cuánto gano y peor de la distribución de probabilidad. Entonces, bajo ese enfoque de incertidumbre, eso va a impedir que se pueda saber cuánto es la inversión óptima desde el cálculo exacto de retornos futuros. Pues miren, aquí hay un contraste total con el enfoque ortodoxo o neoclásico. Porque, ¿qué te diría el enfoque neoclásico? Imagínate un empresario que tiene la capacidad de prever el futuro, ¿sí? Con cierta esperanza, con cierta distribución de probabilidad. Entonces tú sacarías la optimización de un valor esperado. ¿Estás de acuerdo en eso, no? O sea, tú puedes optimizar, o sea, coges, sacas un función, buscas optimizar el funcional, ¿no? O sea, buscas la función que optimiza toda esa integral que representaría los valores presentes de los flujos. Sí, claro que uno usualmente hace eso en tiempo continuo, ¿no? Entonces, por eso es que el valor presente tiene una tasa de descuento continua, que es la exponencial elevado al menos ρ t y todo eso, ¿no? Entonces, el ρ es la preferencia intertemporal, digamos, o el indicador de cuánto descuentas los recursos en el tiempo, ¿no? Todo eso que ustedes ven, ¿no? O se supone han visto en micro. Entonces, ¿qué sucede? Que en cambio en los heterodoxos dicen, no, o sea, no, nosotros vamos a asumir que hay incertidumbre, por tanto el empresario no tiene tiempo para estar ahí, que la optimización de los recursos futuros no sabe, simplemente no sabe. Sí, o sea, claro, esto a veces sirve de argumento para que los ortodoxos digan, claro, es que los heterodoxos no saben matemática, por eso es que no se meten, no saben cómo se resuelve un hamiltoniano y esas cosas, no saben qué es la ecuación de Euler y esas vainas. En cambio, los heterodoxos dicen, no, o sea, no es eso, sino que no, o sea, no le ven el sentido, no dice, a ver, ¿será que un empresario se pone a hacer cálculos a futuro con total certeza? Algunos, ¿no? O sea, unos sí, otros no, pero... Entonces ahí viene el debate, ¿no? O sea, ¿por cuál lado se va? Y sí, ya escogen ustedes. En fin, entonces, todo esto que hemos hablado, ¿sí? Esto del espíritu animal, las expectativas de ganancia futura y la incertidumbre, va a recogerse en la función de inversión. ¿Sí? Entonces, la función de inversión va a tratar de ser esta herramienta que va a intentar recoger estas ideas, ¿no? Entonces, ¿de qué se va a tratar la función de inversión? Entonces, miren, vamos a plantear una tasa de crecimiento deseada del capital. Entonces, miren la diferencia, ¿no? Antes teníamos una tasa de crecimiento que lograríamos con el ahorro. Este, en cambio, no, es una tasa de crecimiento deseada, o sea, como capitalista, tomando en cuenta mi espíritu animal, la incertidumbre, los rendimientos futuros, cuánto espero ganar, cuánto deseo, mejor dicho, ganar. Invertir, no ganar, perdón, cuánto deseo invertir. ¿Sí? Y lo que dice John Robinson es que ese deseo de invertir va a depender de la tasa de ganancia esperada. Entonces, si ven, esto es bien sencillo en realidad, ¿no? Bien sencillo. Entonces, vamos a asumir que esta tasa de crecimiento del capital deseada, ¿sí? Va a ser una función de la tasa de ganancia esperada, ¿no? ¿De acuerdo? Si uno quisiera hacerle más complicado, podría imaginarse lo siguiente. Podría imaginarse que aquí hay un problema de optimización intertemporal pero no, pero bien subjetivo. O sea, es como quien dice, yo me imagino que estas son las posibles rendimientos y tengo todo un escenario de optimización, pero bien subjetivo. Porque verán, si somos bien estrictos en los ortodoxos, recuerden que se asumen expectativas racionales y racionalidad en todo sentido, de información completa y todo, la gente sabe que está optimizando. Al menos en el escenario de, completo, de información completa, sabe por completo, ¿no? Entonces, si quieren, este sería un escenario de información incompleta, eh, bien asimétrico, o sea, solo con la información que tiene el individuo y que ni siquiera se puede optimizar plenamente porque hay incertidumbre. ¿Sí? O sea, esa sería la contrarréplica, ¿no? Pero bueno, ya no le complicamos, mejor avancemos. Entonces, ahora, ¿cómo va a tener o qué forma va a tener esta función, ¿no? Entonces, esta función es lo que asume John Robinson. Vamos a asumir que tiene un efecto marginal positivo, pero decreciente. Es decir, la primera derivada de esta función va a ser positiva, mientras que la segunda derivada va a ser negativa. Entonces, ¿cuál va a ser la forma de esta función? Sí, entonces tenemos, a ver, aquí estaría en el eje horizontal el rendimiento esperado, tasa de crecimiento deseada, primera derivada positiva, efecto marginal positivo, ¿no? O sea, crece el rendimiento, la gente se motiva y va a invertir.
pero la segunda derivada es negativa. Entonces, ¿qué pasa? Que ese crecimiento va a volverse más lento. ¿Sí? La forma no es nada del otro mundo, ¿no? O sea, lo interesante es el por qué. ¿Ya? O sea, ¿por qué va a pasar esto? Entonces, verán, aquí empieza la incertidumbre. Entonces, ¿cuál es la intuición? A medida que crece la tasa de ganancia esperada, Joan Robinson va a plantear que aumenta la incertidumbre. Como aumenta la incertidumbre, eso hace que las empresas sean más cautas en su decisión de expandir la inversión. Claro, entonces, si me dicen, a ver, voy a invertir y voy a ganar 1%, 1%. Ah, entonces voy a invertir más. Ah, vas a ganar 2%. Voy a invertir más. Vas a ganar 50%. Será. A ver, si llega alguien y te dice, a ver, invierte en mi proyecto, vamos a ganar un 1%. Está fresco. Bueno, ya, para no tener el dinero ocioso. Llega alguien y te dice, no, no, vamos a ganar el 5%. Llega alguien y te dice, ve, ñaño, 100% de ganancia. En una semana. Eso, da un as. No estarán involucrados militares, así, ¿no? Sí se acuerdan donde hacían negocios Don NASA, ¿no? En los parqueaderos del Ministerio de Defensa. Qué lindo, ¿no? Bueno, es otra historia esa. Entonces, ¿qué es lo que plantea John Robinson, no? Y es bien fácil la idea, ¿no? O sea, la idea es que si el capitalista aumenta este rendimiento esperado, entonces no va a invertir con la misma emoción. O sea, sí, va a hacer que crezca el capital, pero cada vez va a ser más cauto, ¿sí? Porque es más incierto. Es como quien dice, a ver, ¿en cuál hay más incertidumbre? A ver, ¿qué les dice su espíritu animal? ¿Dónde está más incierta el resultado? Si te dicen rendimiento del 1% o del 50%. 50, ¿no? Y no hay que pensarle mucho si lo ven, ¿no? O sea, el mismo espíritu animal te dice, no, pues aquí hay más incertidumbre. Me han dicho, les cuento un caso. Una vez le pasó a un pana, no voy a decir quién, voy a decir que le conozcan. No, no creo. Eh, Me pasó a un pana una vez que había puesto plata en un fondo de inversión que ofrecía creo que el 2 o el 3%, bajito, o algo así. Era tan bajo que él decía, no, pues esto está obviamente, es pequeño, ¿no? No es un fondo pequeño, está creciendo y todo. Ya. Y resulta que ha sido una estafa. Pues, ¿cuál fue la estrategia de estos manes? La estrategia fue ofrecer un rendimiento pequeño para sonar creíble. Entonces, como era un rendimiento pequeño, un montón de gente puso su platita y se fue. ¿Sí? Entonces, claro, un rendimiento pequeño te hace pensar que hay menos incertidumbre, ¿sí? Y en cambio, un rendimiento alto te hace pensar que hay más incertidumbre, bajo la hipótesis de Joan Robinson, ¿no? Obviamente que esto lo dice ella desde su intuición, no es que hizo un estudio y nada. Pero aquí ya habría otro tema de tesis, miren. Entonces aquí habría un tema de tesis interesante, ¿no? Tratar de sacar o estimar un indicador de incertidumbre eh, y ver hasta qué punto se cumple o no esta forma de la función, ¿no? Y de hecho no sería muy difícil porque podrías hacer una encuesta a algunos empresarios y decirle, a ver, señor, tiene estas diferentes tasas de rentabilidad. ¿Cuánto invertiría usted según cada tasa? O sea, podrías hacer esto con encuestas y al final podrías tener una estimación a ver si se cumple o no lo que decía ella, ¿no? Sí, o sea, sería un ejercicio econométrico. Y luego te armas un cross-section y una nueva sección cruzada y listo. Puedo hacer esto con mis alumnos. Sí, pues, capaz que lo hago en el pregrado. Ellos les suelo usar de conejillo de indias, ¿no? No sé, verán. De hecho, a veces, ¿qué se hace en la universidad en el pregrado? Si tienes varios cursos que reciben la misma materia, a un curso le tratas de una forma, el grupo de tratamiento, ¿no? Y al otro no le haces nada, es el grupo de control. Y después haces diferencias en diferencias para ver qué pasa, ¿no? Sí, verán, hay revistas de educación que publican eso, ¿no? Claro que hay un tema ético de por medio y todo, pero hay que saber cómo manejarlo. O sea, al final dices, bueno, les compenso de algún modo, ¿no? O sea, alguna cosa sí existe. O sea, no, yo no he hecho, sí, la verdad no he hecho, pero estoy cada vez con ganas de hacer. En fin, entonces se entiende la idea, ¿no? Entonces la idea es que a medida que aumenta el rendimiento esperado, se va a usar hipótesis que aumenta la incertidumbre y entonces la inversión deseada cada vez crece, pero con menos fuerza, porque los empresarios se vuelven más cautos, ¿ya? Ahora, esta idea de Joan Robinson no es solo de ella, es bastante cercana a lo que se conoce como el principio de riesgo creciente planteado por Kalecki, ¿sí? Pues Kalecki ya tenía una idea parecida, no es la misma, pero más o menos parecida, ¿no? ¿Qué decía Kalecki? Kalecki decía que según este criterio, ¿no? Este principio,
Mientras mayor es la inversión y esa inversión está asociada a un mayor riesgo, podrías tener racionamientos del crédito o mayores tasas de interés. Claro, no es el mismo mecanismo, ¿no? En el un caso, en el de John Robinson, este es John Robinson, ¿no? En el caso de John Robinson es el mismo empresario el que percibe la incertidumbre y dice, no, voy a ser más cauto. En el principio de riesgo creciente de Kalecki, como que más bien es el que otorga crédito, el que percibe la incertidumbre. Es como que llega un empresario y me dice, ve, préstame plata. Voy a invertir en un negocio que me da 50% de rentabilidad semanal. Vas así con esa historia del Banco Pichincha, ¿qué te dice el Banco Pichincha? Anda, a ver, resultados. No, no, no seguridad. Primero a decir evidencias. Para lavar plata, pucha, nuestro sistema financiero es. O sea, si le demuestras que sí, capaz que ponen la plata. Pero claro que tendrías que ser muy convincente, ¿no? O sea, el caso es que el principio que plantea Kalecki de riesgo creciente es más bien ya pensando que tienes un sector bancario que es el que se da cuenta de incertidumbre. ¿Ya? Pero eso es más complicado, ¿no? Entonces no nos metemos por este lado, nos vamos por el lado simplemente de que el mismo empresario percibe esa incertidumbre y por tanto se restringe, ¿no? Es como que dices, "Chuta, está muy bueno para ser cierto, invierto, pero cada vez con menos fuerza, ¿no? Ok, entonces, eso por un lado. Por otro lado, tomen en cuenta que esta tasa de ganancia esperada, ¿sí? Básicamente se construye desde expectativas bien subjetivas, ¿ya? Bien, bien subjetivo. Tan subjetivo que a veces hay empresarios que ni siquiera hacen estudios, ya se basan en el olfato. No sé si han conversado a veces con gente que está en los negocios, ¿no? Ya es el olfato, o sea, ya es el instinto, ¿no? O sea, yo sé que aquí tengo que invertir, yo sé que acá no, o sea, ya ni siquiera hacen un estudio, ¿ya? Algo parecido les pasa a los políticos, ¿sí? Que a veces los políticos les dices, haga esto, pero dicen, no, no, aquí no importa los estudios, importa el tacto, la política real. De hecho, verán, hay una anécdota de hace años, cuando un tal Velasco Ibarra le votaron de la presidencia. Varias veces, ya saben que un montón de veces. Estaba en Colombia esperando para volver, ¿no? Y en eso va un grupo de gente a dizque, conversar con Velasco Ibarra. Entre esos estaba un tal Manuel Agustín Aguirre. No sé si han oído de Manuel Agustín Aguirre. Fue economista, ¿sí? Uno de los, digamos, fundadores de la Facultad de Economía de la Universidad Central. Y este señor, Manuel Agustín Aguirre, medio marxista, pero digamos que él también hacía planificación económica y todo. Entonces él conversaba con Velasco Ibarra y le dice, verás, Velasco, eh, queremos que vuelvas, todo ya. O sea, no, no es que le caía muy bien, no es que había mucha simpatía, pero digamos que era la intro, ¿no? Y le muestra un plan económico. Le dice, verás, que aquí está el plan económico que te proponemos, junto con otros economistas del frente y todo. Velasco Ibarra, de lo que relata, ¿no? El mismo Manuel Agustín Aguirre dice, Velasco Ibarra coge el documento y le dice, ve muchacho, gracias, pero la política se hace de otra forma, no sé qué. Y después ya vuelve Velasco, vuelve a la presidencia y en una reunión incluso parece que Velasco le invita a ser ministro de Economía y le manda al demonio y se pelean, todo un relajo, ¿no? Después de un tiempo creo que cerraron la Universidad Central, ¿no? En la época de Velasco Ibarra. Sí, o sea, unas broncas ahí. Pero lo interesante, ¿no? En el poder y en la política y en los empresarios, estos rendimientos esperados son literal espíritu animal, ¿no? O sea, no, es el olfato, es... Ya me creo que me entienden, ¿no? Entonces son bien subjetivas. O sea, estas expectativas son bien subjetivas. Si es que encuentro, ya les voy a buscar ese relato, porque es bien chévere. O sea, son esas historias de la política real que ya... Sí. Pero a mí me pasó una vez, esta me pasó a mí, literal, conversando con ciertos asambleístas de cierto partido que no voy a decir el nombre. Y yo me acuerdo que estábamos en una reunión de trabajo y les decíamos, no, pero es que verán, hay estas razones para que no voten así, que no sé qué, y todos los disquichos los técnicos, ¿no? Y claro, no, o sea, hace rato parecía que escuchaban y todo. Después fueron a votar a la maldita, sea Dios sabrá qué novedades habrán negociado. Entonces, claro, ya en el mundo real eso de lo... O sea, ¿qué político hace optimización intertemporal? ¿O qué empresario ya de los grandes? Miren este otro ejemplo. Supongamos que un Noboa llega a ser presidente. Ya, supongamos. ¿Será que hace, cómo será que manejan sus deudas los Noboa?
¿Será que hacen un análisis de cálculo, optimización intertemporal según la tasa de interés y todo? ¿O será que ni bien llegan al poder, gracias, ya no hay deuda? Suprimir, controlar, suprimir. No sé, no, no sé. Pónganse y pagaron, ¿no? ¿Quién sabe? Yo sí. En fin, expectativas subjetivas, ¿no? O sea, básicamente el espíritu animal es el que define este rendimiento esperado, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, ahí viene la primera pregunta. Ya, sé que si asumimos los planteamientos de Joan Robinson, la primera derivada es positiva, la segunda derivada es negativa, pero ¿qué forma específica le damos a la función? O sea, ¿es una función cuadrática, polinómica o Bob Douglas o qué diablos? Entonces, estarán de acuerdo que ya la forma específica va a depender del espíritu animal. Sí, o sea, este ya es un problema abierto. ¿Ya? Sí. Por eso les digo, o sea, aquí se puede meter mucha econometría. De hecho, varios, sí creo que les mostré alguna vez un artículo de gente que se pone a estimar la función de inversión, ¿no? Para Francia. Sí creo que les mostré, déjenme ver si tenía aquí el artículo. No, déjenme ver, por aquí tenía el artículo. Veamos de nomás, total. No, la investigación es... No. Pues miren, aquí, por ejemplo, está hecha la estimación para Francia. Sí creo que les hablé alguna vez de este artículo. Sí, este es un ejemplo de gente que, claro, sabe que hay una función de inversión, ¿ya? Pero como es tan subjetivo, entonces toca meterle econometría. Entonces ahí hay diferentes versiones de la función de inversión. Por acá está. Claro, entonces ahí pueden ver. Este es un ejemplo en este artículo para Francia, ¿no? Se mandan la estimación de, ¿cuántas están? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis funciones de inversión. Sí, es como decir, yo creo que los capitalistas, por ejemplo, en la primera función de inversión se asume que los capitalistas deciden invertir según el uso de capacidad instalada. Es como quien dice, asumimos que la demanda es la que le motiva a invertir a los capitalistas. En esta dos, en cambio, ¿qué está? Está la tasa de uso de capacidad instalada y la tasa de ganancia. O sea, estamos asumiendo que hay un efecto demanda y un efecto rentabilidad. En otras, en cambio, no es la rentabilidad, sino la participación capitalista, distribución del ingreso y cosas de ese estilo, ¿no? Para esta estimación, por ejemplo, se utilizó, si no me equivoco, modelos RDL. Sí, entonces aquí está. Sí, entonces se utilizan modelos RDL. eh, y se sacan los parámetros, ¿no? Entonces ahí se hacen pruebas de raíz unitaria, o sea, econometría, ¿no? De series temporales. Se ve la cointegración y se sacan los estimados de largo plazo. Sí, entonces la forma, o sea, a donde voy por el momento no me interesa mucho que se lean ese artículo, pero que entiendan la idea. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la forma de la función, ¿sí? La forma específica depende del espíritu animal, depende de los datos, ¿sí? Incluso alguien pudo haber dicho, a ver, ¿cómo será la función de inversión para Ecuador? ¿O cómo será la función de inversión para Bolivia? ¿O qué tan diferente es la función de inversión de un país latinoamericano versus un país europeo? Y cosas de ese estilo. O sea, recién se está estudiando esas cosas. Ok, entonces queda abierta esa cuestión. El caso es que ya creo que tenemos una idea, ¿no? La función de inversión va a depender del espíritu animal, la forma, ¿sí? Y bueno, Joan Robinson, como les he dicho, ella plantea esto, ¿no? Que el rendimiento esperado es el principal factor que influye sobre las inversiones, pero ella no descarta que vayan también otros elementos. Por ejemplo, la tasa de interés. Claro, esto sería si ya metiéramos sector financiero, ¿no? En un país donde te clavan 25% al crédito, al microcrédito, te motivas a invertir un emprendimiento pequeño. O sea, ¿qué rendimiento esperado necesitarías para hacer viable un emprendimiento con semejante tasa? Sí me va a entender, ¿no? O sea, imagínate que te quieres poner un pequeño emprendimiento, micro, y te meten una tasa del 25% para el crédito, micro. ¿Qué rendimiento necesitas para poder sobrevivir? O sea, bajito, o sea, un 30 para ganar un 5, ganar 5. En un país como Ecuador, que un emprendimiento me dé 30% de rentabilidad, un microemprendimiento. Entonces, si ven que ahí, por ejemplo, yo tengo la hipótesis que esas tasas son literal para matarle al microcrédito, ¿no? Para matarlo, o sea, para asfixiarlo. Sí, o sea, yo a veces cuando veo la estructura de tasas de interés en Ecuador digo, no.
te ponen 25% a propósito para que no haya microcrédito. Y con eso le asfixias y reduces la competencia para los grandes y les das más mercado a los grandes. Recordando que los grandes están vinculados a los bancos. Sí, entonces yo tengo un poco esa... No he hecho el estudio, pero alguna vez conversando ahí con gente en esos campos y... Porque si no es imposible, o sea, cualquier banco dice, a ver, si quiero ganar con microcrédito, ¿quién me va pues a aceptar un crédito al 25%? Entonces se nota que no estás pensando en el negocio. Sí, o sea, pero bueno, es que me cabrea, disculparán que hable de estas cosas, es que me cabrea, o sea, sí, sí. ¿Se han oído las experiencias de microcrédito, por ejemplo, en la India? Sí. ¿Cómo se llamaba? Incluso le dieron el Nobel de la Paz a una. ¿Cómo es? Grameen Bank, Grameen Bank. Se llama ¿Se puede- Grameen Bank. El apellido se me podrá deletrear, compa, o mandarle por Yunus, WhatsApp. se llama Mohamed Yunus. Y es Yunus. el, y es el fracaso más grande de microcrédito, que es parte del modelo Sí, que sí. inclusive utilizó Correa con el suma causa y más. Bueno, no me atrevo a llegar tan lejos, ¿no? No creo que sea exactamente el modelo del Summa Causai porque creo que no hubo modelo en el Summa Causai, o sea, fue un revolucio, o sea, de eso puedo hablarles con muchas razones, ¿no? La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, las improvisaciones que hubo en cada caso, o sea, no creo que siguieron o siguieron un modelo. Pero no, en el caso de la India sí, o sea, hubo todo un evento de fomentar el microcrédito, toda una onda bien interesante al inicio y después se armó todo un problema. Entonces, el microcrédito es otra historia, ¿no? O sea, no. Pero más bien, gracias, compa, y si es que por acordarse el nombre, si me pasa o nos pasa por el grupo de WhatsApp el nombre, el dato exacto, le agradezco. Estoy con la memoria en tantas cosas que... Sí, porque verán, en el Ecuador, en cambio, cuando gana el correísmo, se suponía, ¿no? Que incluso hay una sección de la Constitución que promueve la economía popular y solidaria. Se creó una superintendencia de economía popular y solidaria. Pero ya en los hechos, básicamente fue como una suerte de superintendencia de cooperativas. Y muchas cooperativas crecieron tanto que prácticamente son bancos. Entonces, la lógica de la economía popular y solidaria y las finanzas solidarias y todo, ¿no? Quedó de lado, ¿no? Yo me acuerdo una vez que tuve una reunión hace años con gente de las cooperativas disque de economía popular y solidaria, y tenías cooperativas que tenían la lógica de bancos. O sea, ya eran bancos prácticamente. Las grandes, grandes, ¿no? Eran bancos. Por eso es que cuando el Fondo Monetario Internacional manda un estudio al Ecuador bueno, manda sus típicas revisiones de la economía, ¿no? Daba recomendaciones de revisarán bien lo que pasa en las cooperativas, porque están creciendo como bancos, pero no tienen la regulación de un banco. Entonces, por eso Ecuador es un caso, al menos en temas de economía popular y solidaria, sí es un tema medio complicado, sí, complicado. Pero bueno, no me extiendo mucho, porque si no, no acabo. A ver. Bien, compas, entonces estamos de acuerdo. Tenemos, resumiendo, dos funciones. Función de ahorro, función de inversión. La función de ahorro, lo que ya sabíamos. Capitalistas ahorran y si usaran todo el ahorro, darían un crecimiento del capital. En cambio, la función de inversión dice, ok, según mi espíritu animal, ¿cuánto quiero invertir? ¿Qué pasa si juntamos las dos? ¿Sí? Entonces, primero, para poder concretar, vamos a asumir esta función de inversión. ¿Sí? Pues, vamos a asumir esta función de inversión. Esta función no está ni en el libro de Blaker y Setterfield ni nada, sino que esta me inventé yo para que salga la forma que dice que plantea John Robinson. ¿Ya? Pero no es nada del otro mundo. Como ven, es una variante que intenta recoger el principio de las funciones tipo Cobb-Douglas, más o menos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que esta inversión deseada o el crecimiento deseado del capital va a ser igual a una constante, ¿sí? F1 va a ser una constante positiva, ¿sí? Luego aquí pueden ver que tenemos esta resta. RE va a ser la tasa de rendimiento esperada, ¿ya? Y RMIN vamos a asumir que es la tasa de ganancia mínima que motiva a los capitalistas a invertir, ¿sí? Que creo que tiene sentido, ¿no? O sea, es como quien dice, si un rendimiento no me ofrece mínimo el 5%, ni me meto. ¿Para qué voy a meter? ¿Ya? Ya, y aparte ustedes, bueno, no le puse en la lámina, pero aparte tienen este término gamma, ¿sí? Que si se fijan, ya hemos usado antes este término gamma en otro tipo de funciones, ¿no?
O sea, ¿qué está tratando de recoger? Es como quien dice la elasticidad, ¿no? La elasticidad entre el rendimiento neto, si quiere, y la inversión deseada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que este gamma lo puedo mover entre 0 y 1. Ahí está la clave. Si al gamma le muevo entre 0 y 1, voy a lograr la forma que se planteó antes, ¿sí? De esta función de inversión que tiene efecto positivo, pero decreciente. ¿Ya? Entonces, la clave está en este gamma, ¿no? Y bueno, para hacer la historia fácil, siempre vamos a asumir que el rendimiento esperado es mayor al rendimiento mínimo, ¿ya? Porque si no, no habría inversión. Ok, entonces tenemos dos funciones. Tenemos esta función de inversión que me dice, vamos a suponer que los capitalistas se portan de esta manera, y tenemos una función de ahorro en donde habíamos dicho que esto era SR por las ganancias, ¿no? Por la tasa de ganancia. Entonces tengo estas dos funciones. ¿Ya? Pregunta, ¿estas son identidades o son funciones de ecuaciones de comportamiento? Ambas son ecuaciones de comportamiento, ¿no? Se están asumiendo un comportamiento por el lado de en ambos casos por el lado de los capitalistas, ¿no? O sea, estamos asumiendo que en el ahorro los capitalistas ahorran a una tasa, pero por el lado de la inversión ellos están esperando rendimientos. ¿Sí? Entonces son dos fenómenos distintos. Pero esos dos fenómenos distintos pueden graficarse en un mismo esquema. ¿Sí? Entonces ahí pueden ver que está un esquemita donde, por un lado, la ecuación o la recta que está de color azul, ¿sí? Es justamente esta tasa de crecimiento si se usara todo el ahorro, ¿ya? La GS. Si ven que es una recta, ¿no? La R. En el eje horizontal está el rendimiento del capital, en el eje horizontal. En el eje vertical está el crecimiento del capital. Entonces, en este caso, la azul es una recta, no hay mucho a dónde ir. En cambio, la roja es esta función que acabamos de plantear, ¿sí? Que tiene la forma que decíamos, ¿no? Sí, no sé por qué no se dibujó hasta el final, pero debe estar así, ¿ya? ¿Verdad? Entonces tenemos esta combinación de las dos funciones. Entonces, la que está en azul sería como quien dice la función de ahorro. O sea, la que está en azul me dice cómo se comporta el ahorro. Y en cambio, la que está en rojo me dice cómo se comporta la inversión. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esta función, donde pueden notar que hay dos puntos de corte, ¿no? ¿Sí? Entonces hay dos puntos de corte. Esos puntos de corte serán los puntos en donde va a igualarse el rendimiento con el rendimiento esperado, ¿no? Ah, rendimiento con el rendimiento esperado. O sea, son como puntos de equilibrio, ¿no? Y no solo eso, sino que también se igualarían el crecimiento deseado del capital versus el crecimiento que se logra con el ahorro. GD igual a GS. ¿Sí? Entonces, miren, básicamente de qué se va a tratar aquí el equilibrio. El equilibrio aquí es una situación en donde las expectativas de los capitalistas de rendimientos se cumplen, primero, y segundo, donde el crecimiento del capital que se lograría con el ahorro coincide con el crecimiento del capital deseado por los empresarios. Pero estamos de acuerdo que solo son dos puntos. También hay otros escenarios. ¿Qué otros escenarios tenemos? Hay escenarios en donde la inversión puede estar bien baja, pese a que haya ahorro. ¿Eso por qué pasa? Porque el rendimiento esperado es muy bajo. Entonces, como que los empresarios dicen, no, o sea, no me motiva a invertir. Sí, de hecho, esto que está acá abajo, ¿sí? Esto que está abajo es justamente la R mínima, ¿no? Sí, o sea, es como que esta distancia de acá estaría indicando el rendimiento mínimo para que los capitalistas empiecen a invertir. En cambio, ¿qué está pasando del otro lado? Aquí, en cambio, los rendimientos esperados son demasiado altos, que la incertidumbre es la que le limita a los capitalistas. ¿Sí? Entonces, la incertidumbre, recordarán que la incertidumbre es la que provocaba la curvatura, ¿no? Entonces, mientras más alto es el rendimiento, se pone más incierta la cosa y los capitalistas se van moderando. Entonces, deciden no invertir tanto. Ok, entonces esos son los puntos A y B. Como les decía, estos dos serían puntos de equilibrio de largo plazo, en donde pasa esto que les acabo de mencionar. Al mismo tiempo, coinciden ahorro e inversión, que implica que la tasa de crecimiento deseada del capital, esta es la de que viene de la inversión, ¿no? Coincida con la de ahorro, con las posibilidades de ahorro, y al mismo tiempo, la tasa de ganancia esperada coincide con la tasa de ganancia efectiva, con lo que realmente se espera, o bueno, lo que se espera ganar versus lo que realmente se gana, ¿no?
¿sí? Entonces tenemos esos dos puntos de equilibrio. ¿Ya? Entonces, miren, en resumen, el modelo de Joan Robinson, este genera equilibrios múltiples. Sí, o sea, es un primer modelito en donde tenemos equilibrios múltiples provocados por la incertidumbre. ¿Ya? Obviamente que está hiper simplificado, ¿no? O sea, Joan Robinson, recuerden, ni siquiera hizo las ecuaciones, así que si uno quisiera, de aquí puede hacer maravillas, ¿no? Sobre todo con la función de inversión. O sea, uno podría meter econometría, mandarte una función de inversión más complicada. ¿Y qué nos falta saber? O sea, sabemos que hay dos puntos de equilibrio, pero ¿qué deberíamos saber, aparte que existen los puntos? Estabilidad, ¿no? O sea, hasta qué punto o en cuál punto se queda la economía. De hecho, antes de analizar la estabilidad, al ojo, ¿qué opinan? ¿Cuál será el estable, cuál será el inestable? ¿Qué saben? ¿No? Siempre que hay dos puntos, usualmente uno es el estable y otro es el inestable. Quería ver, ¿no? Uno es estable, otro inestable. ¿Cuál será, no? Ya, ¿por qué sería el estable? Primero, una intuición muy fácil. Si A fuera el inestable, ¿qué pasaría? Sí, me voy al infinito, ¿no? Pero podría ser que me voy al infinito y caigo en B, ¿no? ¿Quién quita? Pero bueno, ya cachan, ¿no? O sea, hay que hacer un análisis de estabilidad. O sea, está clarísimo que no está, o sea, queda incompleto el modelo si no explicamos cómo mismo se ajusta, ¿no? Entonces vamos con estabilidad. Entonces, ahora para poder entender si es que es estable o inestable el punto A o el punto B, lo que sea, toca agregarle un nuevo supuesto, ¿ya? Entonces, verán, para ilustrar la estabilidad, vamos a asumir que luego de que las empresas hacen la inversión, ¿sí? Luego de que ya deciden invertir, hay un balance entre ahorro e inversión, ¿ya? Esto es algo que Harrod llamaba balance ex post. O sea, una vez que las empresas ya invierten, si la economía está en equilibrio, esa inversión tiene que igualarse con el ahorro. Pero sí se entiende que esto es posterior, o sea, las empresas primero deciden invertir y luego de que invierten, ¿sí? Se genera por el efecto multiplicador el ingreso necesario para que exista el ahorro. ¿Sí? Ya vamos a volver a esto, ¿no? Pues básicamente, ¿qué estoy asumiendo? Voy a asumir que hay igualdad entre inversión y ahorro, ¿sí? Igualdad entre ahorro e inversión. Y de paso recordarán que la inversión es el capital multiplicado por la tasa deseada, porque es una inversión deseada, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a fallar? Si es que va a haber igualdad, ahorro, inversión, entonces, ¿qué es lo que va a fallar? Volvemos a lo que expliqué hace unos instantes. Para que exista equilibrio, ¿qué condiciones había? Había dos. Una era la igualdad, ahorro, inversión. ¿Cuál era la otra? Así estaba el esquema, ¿no? Teníamos esto, teníamos este punto. Entonces, ¿qué debía pasar en los equilibrios? Entonces, por un lado decíamos que el crecimiento en el ahorro tenía que coincidir con el crecimiento de la inversión. Pero, ¿qué más debía pasar para que se equilibre? R tenía que igualarle a RE. ¿Eso qué significaba? Rendimiento efectivo tiene que coincidir con el esperado. Es decir, deberían también coincidir las expectativas. O cumplirse, más que coincidir. Deberían cumplirse las expectativas. Entonces, ¿qué es lo que estoy asumiendo? Voy a asumir un escenario en donde no es que tengo equilibrio total, solo voy a asumir que tengo balance ahorro-inversión, pero no va a haber ajuste, no van a ser iguales o no se van a cumplir las expectativas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a suceder? Si nosotros tomamos esto, una idea bien sencillita, ¿no? Entonces, de hecho, las deducciones de aquí van a ser bien fáciles. Entonces, ya, si yo asumo que ahorro es igual a inversión, por el lado del ahorro, habíamos dicho que esto era las ganancias capitalistas multiplicadas por una tasa, ¿verdad? Entonces, ese es el ahorro. Por el lado de la inversión, ¿qué hemos dicho? Vamos a asumir que la inversión es la tasa de crecimiento deseada aplicada al capital instalado. Tasa de crecimiento deseada, ¿qué era? Era básicamente esta función de inversión, ¿no? F1 por R esperado menos el R mínimo, ¿verdad? A la gamma y por K. Entonces puedo tomar en ambos lados una división para acá. Si divido en ambos lados para acá, entonces ¿qué me va a quedar? De hecho, de una vez puedo despejar la R. Entonces, miren cómo la R va a ser igual a la función de inversión, ¿verdad? La función de inversión RE menos R min
gamma dividido para SR. Entonces, ¿qué está haciendo esta ecuación? ¿Qué es la que está acá abajo? No es la misma. Entonces, esta ecuación, ¿qué está logrando? Es una ecuación en donde el ahorro va a ser igual que la inversión, pero todavía no sé lo que pasa entre la tasa efectiva de ganancia y las expectativas. ¿Sí? O sea, estoy básicamente asumiendo que así se iguale el ahorro y la inversión, no necesariamente las expectativas de los capitalistas se cumplen. Y es más, si ustedes se fijan, ¿qué pasa si en estas funciones subimos la expectativa de los capitalistas? ¿Qué debería pasar con la tasa de ganancia? Ya la efectiva también sube. ¿Por qué? ¿Cuál sería la lógica económica? ¿Por qué un aumento del rendimiento esperado de los capitalistas puede aumentar el rendimiento final? Es ya el de verdad. Si se espera un mayor rendimiento, se invierte más. Exacto. El multiplicador pero Claro, se invierte más, el efecto multiplicador hace que crezca el ingreso. Si crece el ingreso, crecen las ganancias. Sí, o sea, básicamente estamos diciendo eso, ¿no? Se aumenta el rendimiento esperado, las empresas capitalistas deciden invertir. Si se decide invertir por el efecto multiplicador, aumenta el ingreso. Y si se aumenta el ingreso, es de esperar que aumenten también las ganancias. Y si suben las ganancias, se espera que suba la tasa de ganancia. ¿Sí? Entonces es lo que recoge esta ecuación. ¿Ya? Ok, entonces ahora veamos. Entonces, ya estamos armando el esquema, pero si notan que aquí no hemos hecho gran cosa, ¿no? Solo asumí ahorro igual inversión. Entonces aquí es donde viene la clave de todo. ¿Cuál será el vínculo entre R y RE? O sea, pónganse ustedes en el plan de empresarios. Si ustedes dicen, a ver, yo espero que mi rendimiento sea del 5%, me meto a invertir y el rendimiento resultó que solo fue del 1%. ¿Qué hacen ustedes en el siguiente periodo? Digamos que se ponen en modo evolutivo. ¿Qué harían luego? Bajo la expectativa, ¿verdad? Entonces, si ven que aquí hay un elemento dinámico. ¿Cuál es el elemento dinámico? Que si yo veo que la expectativa no se cumple, hago un ajuste de mis expectativas. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear justamente eso, ¿no? Vamos a asumir que las empresas ajustan sus expectativas por medio de una función. ¿Ya? Entonces, verán, esta función que voy a poner ahorita, esta sí no está ni en John Robinson, ni Blecker, ni Setterfield, ni nada. Ya esta sí es cortesía del profe. ¿Ya? Pero esto es algo que hemos visto antes. ¿Qué dice esta ecuación? Esta letra ya la vimos antes. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Eta. Ya. Entonces, ¿qué está haciendo esta ecuación? ¿Cuál es la intuición de la ecuación que está ahí? el ajuste de las expectativas está en función de la diferencia entre lo esperado y lo observado. Sí, no hay mucha vuelta que darle, ¿no? Es decir, si la tasa, aquí está en un caso contrario, ¿no? Digamos que uno esperaste 2%, pero al final ganaste 10. Entonces, ¿qué haces con tus expectativas? Las ajustas al alza, ¿no? Pucha, si gané 10, ya me meto a invertir más. Entonces, es lo que hace esta ecuación, ¿no? Entonces, esta ecuación dice, si la tasa de ganancia, la efectiva, la que realmente ves, la observada, es mayor que la ganancia que esperabas, entonces la empresa ajusta sus expectativas al alza, porque recordarán que esta es la derivada en el tiempo, ¿no? Se le pudo también poner con gorros, pero le puse con punto para que salga un poco más rápido todo, ¿no? Entonces recuerden que esta es la derivada de RE en el tiempo. Entonces lo que estamos asumiendo es, en definitiva, que si es que el rendimiento que tú observas es más grande que el rendimiento esperado, entonces tú aumentas tu rendimiento esperado, o sea, aumentas tus expectativas. ¿Ya? Entonces es una suerte de expectativa adaptativa, ¿no? O sea, es una expectativa que se va adaptando a lo que sucedió en el pasado. ¿Sí? Y esta de acá, la eta, sería igual que antes, ¿no? Sería un factor que me dice con qué velocidad se ajustan las expectativas. ¿En qué modelo aplicamos algo parecido? Mucho. Hemos visto varios modelos, ¿no? ¿En cuál? Ah, en el de Harrod. Sí, en el de Harrod. Y si se acuerdan, en el modelo de Harrod era algo tipo Y gorro esperado igual eta
y menos y esperado sobre y. Esta creo que era la ecuación en Harvard, ¿no? Entonces, miren, era la misma idea. O sea, en Harvard, ¿qué se decía? Imagínate que el producto, ¿sí? Es más grande que el que esperabas. Si el producto es más grande de lo que tú esperas, ajustas al alza tu expectativa de crecimiento económico. Entonces, ven que es la misma lógica. Tengo aquí un rendimiento. Si el rendimiento es más grande de lo que espero, entonces ajusto al alza mi rendimiento. ¿Qué riesgo hay si yo uso esta misma lógica? ¿Qué provocaba esta lógica en el modelo de Harvard? ¿Qué? ¿Ah? La navaja. La navaja, la inestabilidad. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que si yo aplico esto otra vez, pero en el modelo de Robinson, de nuevo puede haber un equilibrio inestable. Pero ¿cuál es la gran ventaja con respecto a Harvard? Como en este modelo de Robinson hay equilibrios múltiples, la inestabilidad va a quedarse en uno de los equilibrios. Y en cambio en el otro equilibrio voy a tener estabilidad. ¿Sí? ¿Qué les parece? Sí ven, o sea, sí ven el truquito que está haciendo en el fondo Joan Robinson. O sea, lo que Joan Robinson dice es, sé que el modelo de Harvard da inestabilidad. Entonces hago equilibrio múltiple. Hago un equilibrio múltiple porque entonces el un equilibrio va a ser inestable, pero usualmente cuando tienes parejas de equilibrios ya sabes que si el uno es inestable, lo común es que el otro sea estable y resuelto. ¿Y porque hay equilibrios múltiples? Por la incertidumbre, porque la incertidumbre hace que la función de inversión tenga curvatura. ¿Sí? O sea, por eso les digo, vean, matemáticamente es sencillo, saber sus otras cosas que han visto, eso es sencillo, pero en cambio sí ven la intuición. O sea, eso es lo que yo rescato de estos modelos, la intuición. Sí, porque a veces los neoclásicos ven esto y dicen, ah, esa huevada de modelo, o sea, es solo una ecuación diferencial. Ni siquiera hay ni un hamiltoniano, no hemos hecho ni uno. Capaz que al final del curso hacemos un hamiltoniano, o sea, no, sino para no sentirnos sucios, así como que. O sea, pero es la intuición económica, sí, sí lo ven, o sea, esa es la parte valiosa de estos modelos. Pero bueno, sigamos. Entonces, noten, ¿cómo armamos la ecuación diferencial? Es una ecuación diferencial donde la variable de estado, ¿cuál es? ¿Cuál es la variable de estado? ¿Cuál es la variable de estado? El rendimiento esperado, ¿no? Obviamente, que ya está el subrayo, ¿no? Entonces, ¿cómo llego a tener una ecuación donde solo tengamos la variable de estado? ¿Cuál sería el paso que hay que hacer? Ustedes están peor que la función de inversión ya con rendimiento decreciente, ¿no? Así ya es la incertidumbre de la vida, ¿no? Ya. A ver, ¿qué tengo que hacer para que esta ecuación quede solo en términos de re? Pujen un poco, a ver, pujen. Está como que ¿qué les hicieron hoy día que les veo? ¿Ah? ¿Ah? En reemplazo. Ah, no, yo les preguntaba qué les pasó hoy día, alguna novedad, a ver, qué les noto así medio. Es jueves. Ah, Yo siento que el sol ha estado muy fuerte. ¿cuál sol? Si estamos de noche. En la tarde. Lo mató el sol. Ya, puede ser, ¿no? Bueno, es que ya se acerca el fin del módulo, ¿no? Me imagino que también ya, sí, ya están en el punto que ya solo quieren que acabe, ¿no? Sí, no sé, compa, les entiendo. Créanme que hemos ido a un ritmo muy fuerte, ¿no? Sí, sí les entiendo. Así que vamos más fuerte. A ver, entonces, sí, pues, a ver, de pie, hijo de su madre, a ver, vamos. ¿Qué va aquí? Esta R, ¿verdad? Acabamos de sacar, como bien mencionaba Salma, hay que reemplazar, como bien dice acá. Sí. Sí. Tienen en la pantalla y todo y están en modo zombie. Ya. Sí, no. Eh, Aquí está, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ecuación 5,7? Es la R, ¿verdad? Sí. Reemplazo la R acá y ¿qué logro? Voy a alegrar una ecuación donde es trivial, ¿no? O sea, básicamente, ¿en qué voy a tener? En vez de la R, tengo esta función donde la única variable es R y acomodando un poco los términos, ¿sí?
Esta sería ya completa, ¿no? Aquí está solo como función de inversión. Aquí ya estamos reemplazando la función. ¿Sí? Entonces nos queda una ecuación diferencial donde la única variable de estado es Rn. Todo lo demás son constantes. Entonces tenemos eta constante, SR constante, F1, todo es constante. ¿Sí? Entonces esto ya se puede resolver. ¿Cuál es el problema de resolver esta ecuación diferencial? Digamos que quisiera encontrar el equilibrio. ¿Qué problema le ven ustedes? No hay una forma funcional de la función. Ya le hicimos una fórmula con el gamma. Más bien el problema es la no linealidad. Sí, o sea, este factor gamma complica la situación porque si se fijan tengo un RE a la gamma. Entonces ese gamma no va a permitir tan fácilmente sacar las soluciones. Entonces lo que usualmente se hace aquí ya es numérico, o sea, hacer simulaciones en el software. ¿Sí? Entonces tenemos que sacar el campo de direcciones. Ya lo vamos a ver en el Python. Pero esta sería básicamente la solución. Entonces, si ven que esta es la ecuación diferencial y le sacas el campo de direcciones, y aquí ya pueden ver que hay los dos equilibrios. ¿Sí? De hecho, saquémoslo, a ver. No hemos abierto el notebook en toda la clase. Qué bárbaro. A ver. Pum, pum. Ya, modelo, gráfico, diagrama, acumulación. Carguemos. Ya está pensaba mandarles a ustedes que me den programando cada capítulo, pero ya. Sí, no. Sí, sé que ustedes están más embalados en micro ahorita. Es mejor que terminen micro bien. Sí, sí, esta metodología de las maestrías es muy difícil. ¿Porque cuánto tiempo es? 2 meses. Y en 2 meses tienen que meterse tanta cosa. Sí, ya empezar. Ya es emocional. Pero es que en serio, a ver, ¿cuántos capítulos de Mascoler se fajaron ahorita? 5 capítulos de Mascoler. Sí. Yo sigo en la Y se van a fajar 4 capítulos de Blecker y Zetter. Sí, mucho, mucho maltrato. Sí, 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 es entendible, es entendible. Bueno, aquí está el esquema, ¿no? El que les mencioné hace un rato de Robinson. Por cierto, me olvidé de decirles algo. Este esquemita de Robinson, ¿sí? Este esquemita de Robinson, si ven que forma esta figurita, ¿no? Entonces, por eso es que a veces a este esquema se le conoce como el diagrama de banana. Diagrama de banana. Sí está puesto en las láminas, ¿no? Por si acaso. Sino que me salté. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero hablando de meterse cosas, ¿no? Entonces aquí está el diagrama de banana. Que, bueno, ella misma no le puso ese nombre, sino que le pusieron el nombre otro, que no sé en qué estarían pensando cuando vieron el esquema. Pero sí le ven, ¿no? Sí, 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 pintas de amarillo, como que. Entonces, entre heterodoxos, si tú dices el diagrama de banana de Joan Robinson, se hace la idea que es de este modelo, ¿no? Es el modelo con función lineal, con función no lineal de la inversión. No me gusta ese nombre, pero bueno. A ver, el que me interesa no es ese, ¿dónde está? Aquí está, ya. Entonces, verán, aquí está el campo de direcciones, ¿sí? Pues recuerden cómo era el esquema, ¿no? El diagrama de banana, ya. Entonces, a ver, era así, ¿no? Teníamos esto, este era el ahorro y la inversión tenía la forma no lineal, ¿no? Así, ah, más o menos. Entonces teníamos los dos puntos, ¿no? El punto A y el punto B. Como notarán, el punto A es el más alto, ¿verdad? Es el punto más alto en términos de rentabilidad. La rentabilidad estaba en el eje horizontal. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está indicando este campo de direcciones? Según este campo de direcciones, ¿cuál es el equilibrio estable? ¿El A o el B? ¿verdad? El alto, ¿no? Es el A. ¿Sí? Entonces, el equilibrio A es el estable. Como pueden ver, si tengo una solución inicial que está por acá, se va acercando al punto A. O si está acá arriba, se va acercando igual al punto A. Entonces, el punto A recoge la estabilidad. En cambio, ¿qué pasa con el equilibrio B? ¿Sí? El equilibrio B tiene un comportamiento muy parecido a la inestabilidad de Harrod. ¿Sí? No es exactamente igual, pero es parecido, ¿no? ¿Sí? Este de aquí es parecido a la inestabilidad de Harrod. ¿Sí? O sea, tenemos ese comportamiento de navaja en donde
Si me muevo un poco para arriba del equilibrio, termino en el equilibrio A. Y si me voy para abajo un poquito, termino yéndome a cero. ¿Sí? Esto es más que nada para reflejar que hay un rendimiento mínimo. O sea, tienes que pasar ese rendimiento o este mínimo para que entonces la economía termine convergiendo al punto A. ¿Ya? A ver, vamos a ver si alguien está vivo. Si muevo el término eta, ¿qué debería pasar en la gráfica? Por ejemplo, si le incrementamos eta. A ver, ¿qué asumen que debería pasar con la gráfica? ¿Qué era eta? La velocidad de ajuste, ¿no? Entonces, si yo le incremento el eta, ¿qué esperamos? Sí, se converge mucho más rápido, pero como esta vaina es no lineal, el pobre software empieza a joderse con esta, ¿no? Es tan inestable que, boom, de repente se va al diablo, ¿sí lo ven, no? En realidad debería seguir recto, ¿no? Sí, en realidad debería seguir recto. ¿Por qué pasa esto? Lo que está pasando es que como esto es numérico, probablemente se están acumulando microerrores. Entonces, paso a paso se acumula error, 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 hasta que en un punto se acumularon tantos errores que te desvías y boom. Sí, es lo que está pasando a nivel computacional. Pero si ven que uno se aproxima más rápido al equilibrio. En cambio, ¿qué pasa si le bajamos la eta? Te demoras más en llegar al equilibrio, porque es la velocidad de ajuste, ¿no? Entonces, si ven como ahí pasa mucho más tiempo hasta llegar al equilibrio estable, ¿no? Eso con el eta. Eh, y se pueden mover los otros términos, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden subirle el R mínimo o bajarle, ¿ya? Pero repito, como esta es una ecuación no lineal, a ratos el equilibrio inestable tiene un poquito de problemas, ¿no? Que es no lineal. O sea, ya cuando son modelos no lineales empieza a ser más difícil. Pero de todas maneras puedo sacarle el chat GPT, porque hay que reconocer que es chat GPT el programador. Yo solo pulo los códigos. En fin, y por eso me pagan, ¿cachan? O sea, sí, no. Esta es mentalidad de tiburón. Sí, La idea la millonaria. idea millonaria. Claro. En fin, entonces sabemos que hay un equilibrio estable. Ahora, ¿qué tal si quisiera demostrar que el equilibrio es estable? O sea, porque ya chévere, así con el gráfico ya está, pero ¿y qué tal si les dijera, a ver, demuestren que hay un equilibrio estable? ¿Cómo demostraríamos? Esta solo es una ecuación, no hay dos, ¿no? Solo es una ecuación diferencial. ¿Cómo demuestro que un equilibrio es estable? ¿Ya? Entonces, ¿cuándo hay equilibrio estable? O sea, pensemos, exacto, en derivadas, ¿no? O sea, si por ejemplo aquí tengo la RE y aquí tengo la RE punto y tengo dos equilibrios, ¿no? El equilibrio A y el equilibrio B. ¿Qué debería pasar en el equilibrio A para que haya estabilidad? Sí, que tenga pendiente negativa, ¿no? O sea, que le corte por arriba, ¿no? O sea, pendiente negativa. ¿Ya? Entonces, obviamente, que esperaríamos en el B, que en cambio tenga lo contrario, ¿no? Pendiente positiva. ¿Sí? Entonces, uno puede demostrar la estabilidad también de forma analítica, haciendo ese análisis de la derivada evaluada en el punto de equilibrio. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos acá, ¿no? O sea, que ustedes pueden ver que estamos sacando la derivada del R punto con respecto a RE y evaluada en el punto de equilibrio. ¿Sí? Ya se duerme, compa. Ya se seca. Calma, calma. El compa le vio a Joven Robinson en persona. Ven, ese es un espíritu animal, ¿no? Estás durmiendo y pum. Ya. Ok, entonces, tengo esta función, ¿no? Queremos ver la estabilidad. La estabilidad hemos dicho que era esa situación en donde tengo el RE, el R punto, y la derivada en el punto de equilibrio tiene que ser positiva, ¿qué digo? Negativa, ¿no? Sí. Entonces, primero tendríamos que sacar la derivada, o sea, la pendiente. Entonces, ¿cómo sacaríamos la pendiente, no? Sería la derivada con respecto a RE de la función. ¿Cuál es la función? El RE punto, ¿no?
¿sí? O sea, quiero sacar la derivada con respecto a RE de esta función que está acá, ¿ya? Ahora, podríamos utilizar esta ecuación, ¿sí? Podríamos utilizar esta ecuación, pero podemos hacer la cosa un poco más fácil si recordamos que esto de aquí, 5,9 me está estorbando, puedo cortarle, no. A ver, bueno, hagamos esto un poco más fácil, ¿no? Entonces, esto sería lo mismo que decir R punto igual. Entonces, fíjense que esta eta venía de la función de reacción de las expectativas, de ajuste. Sí, entonces, no le topamos. El SR es una constante que viene de la tasa de ahorro. Y todo esto que está acá, ¿qué era? ¿Qué es todo lo que estoy ahorita resaltando en amarillo? Todo lo que estoy resaltando en amarillo, ¿qué es? Simplemente es la función de inversión. Entonces, para no estar trabajando con todito esto, simplemente dejémosle como función de R. Ya sabemos las propiedades. Entonces, dejémosle como función. ¿Sí? Menos SRRE. ¿Están de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es, en vez de sacar la derivada de todito este término, saquémosle primero con la función de forma general. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Entonces, sería la derivada con respecto a RE de RE punto, sería lo mismo que la derivada. Y en vez del RE punto, podemos reemplazar todo lo que está aquí, ¿no? Sería eta sobre SR por la función de inversión en RE menos SR por RE. ¿Ya? Entonces, la derivada de RE punto con respecto a RE igual, ¿ya? Eta y SR son constantes, salen de la derivada, ya no me interesa. Eta sobre SR y tendríamos que derivar lo que está aquí dentro, es una resta, entonces puedo distribuir la derivada, ¿están de acuerdo? Entonces tendríamos la derivada con respecto a RE de la función menos la derivada con respecto a RE de esto de acá. Y eso es SR, porque es una constante, ¿no? ¿Sí? Entonces solo me quedaría SR. ¿Ya? En otras palabras, la derivada del RE punto con respecto a RE es igual eta sobre SR por, y en vez de decir derivada con respecto a RE de FRE, más fácil, puedo llamarle F'. F' menos SR. Entonces, ¿qué era lo que queríamos que pase con esto si quiero estabilidad? Es negativo. Que al evaluarle en el equilibrio sea negativa. ¿Sí? O sea, esto cuando yo le evalúo en el equilibrio, o sea, en el caso donde R punto es 0, esto de acá tiene que ser menor a 0, ¿verdad? ¿Ya? Ahora, ¿quién va a definir el signo? Solamente el término en paréntesis, porque los demás son positivos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que si yo quiero estabilidad, necesito que F' menos SR sea menor a 0 en el equilibrio. ¿Sí? Todo esto es en el punto de equilibrio, ¿no? En R punto igual a 0. Entonces, ordenando un poco términos, ¿qué va a pasar? El SR tiene que ser mayor a F'. ¿Sí? Entonces, más allá de la fórmula, esta es la condición de estabilidad. ¿Sí? Entonces, esta condición de estabilidad es la condición que está acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es la condición que debe cumplirse en el equilibrio, ¿no? O sea, debe cumplirse en el momento cuando estamos haciendo que R punto sea igual a 0. Podríamos sacar esta derivada, pero no nos aporta mucho. Más bien, interpretemos este resultado. ¿Qué me está diciendo esta desigualdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la intuición de la desigualdad? Que este punto de equilibrio es estable si la propensión al ahorro de las ganancias, o mejor dicho, la tasa de ahorro, ¿sí? Es mayor, ¿ya? Que la sensibilidad de la función de inversión a la tasa de ganancia o a la rentabilidad. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, ¿cuándo vas a tener estabilidad? Cuando el ahorro reacciona con más fuerza que la inversión. ¿Sí? Porque recordarán que esto de aquí viene del lado del ahorro, ¿no? O sea, esto de acá, esta SR venía de la función GS, ¿no? GS igual SR por R, ¿ya? Y en cambio, del otro lado, esta F' venía de la función de inversión, GD, que era igual a F de RE, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el punto de equilibrio va a ser estable si el ahorro
reacciona con más fuerza, ¿verdad? Que la inversión. ¿Sí? Esta es una nueva condición que no teníamos antes, ¿no? Entonces, una nueva condición de estabilidad. ¿Sí? En el gráfico, ¿cómo se ve esto? De hecho, hagamos aquí mismo el gráfico para no estar cambiando mucho de láminas. Entonces, ¿cómo se veía en el gráfico? Entonces, teníamos las rentabilidades y la rentabilidad esperada en el eje horizontal, la tasa GS y la GD en el vertical, ¿ya? Teníamos la función de ahorro que le puse ahora en rojo y teníamos la función de inversión que le acabo de poner en azul. ¿Ya? ¿Cuál punto dijimos que era el estable? El A de arriba, ¿verdad? El alto. ¿Sí? Ah, ven, ya están en espíritu de viernes hoy día. ¿Se escuchan la música? ¿O soy yo? No. Ah, ¿qué evento? ¿Yo qué? Sí. No, gracias, ya se puso raro el tema. Yo solo pregunté qué estás haciendo. Sí, dice ahorita acá abajo, vamos, de fresco. Ya voy a ver si pasa un ratito. Ya que era hoy día. A ver, una chompa flexa. ¿Qué? ¿Cómo saben eso ustedes? Siempre en la vida pasa, los alumnos están más pendientes que el profe de esas cosas. Bueno, terminemos, compas. A ver, ¿cuál dijimos que era el estable? ¿Qué está pasando en el punto A con las funciones? ¿Cuál tiene pendiente más grande? ¿Cuál tiene pendiente más pequeña? Exacto, la función de ahorro tiene una pendiente, si deben, más fuerte, ¿verdad? En cambio, la función de inversión tiene una pendiente más pequeña. Entonces, ese comportamiento es lo que está saliendo acá. ¿Sí? Porque si ustedes se fijan, justamente la pendiente de la función en rojo es la SR, una recta. Y en cambio, la pendiente de la función en azul es justamente el F'. ¿Sí? La reacción de la función de inversión. Entonces, en el punto A, la pendiente en rojo es más alta que la pendiente en azul. ¿Sí? Y por eso surge la estabilidad. En cambio, ¿por qué el punto B es inestable? ¿Qué está pasando en el punto B? Las pendientes tienen el comportamiento contrario, ¿no? Sí, la pendiente de la inversión es más fuerte que la pendiente del ahorro. ¿Ya? Y tiene sentido económico, miren. ¿Qué pasa si es que de la A me muevo un poco a la derecha? Hay mucho ahorro, pero las empresas no quieren invertir porque ya empieza la incertidumbre. Entonces las empresas empiezan a moderar, ajustan sus expectativas y vuelven al punto A. ¿Sí? Entonces como que es el tema de las expectativas, ¿no? El ajuste de expectativas hace que estés volviendo al punto A, sea que tú inviertes mucho o al revés. Si estás muy abajo, ¿qué pasa? Si estás muy abajo, todavía las inversiones pueden crecer más, ¿no? ¿Sí? Más que el ahorro. Entonces la inversión está muy motivada y sigue creciendo y vuelves al punto A. ¿Ok? Entonces, en el diagrama acumulación ganancia de Robinson o el diagrama de banana, que no me gusta ese nombre, pero ya voy a nombrar, peor ante ustedes. ¿Ya? El caso es que el diagrama acumulación ganancia, ¿sí? Diagrama, vimos por ende que la condición de estabilidad implica que la pendiente de la función de ahorro tenga una mayor, bueno, implica que la función de ahorro, aquí, déjenme corrijo esto. Sí, está repetida la palabra pendiente, ¿ya? Implica que eso, la función de ahorro. Eso. Implica que la función de ahorro tenga una mayor pendiente que la función de inversión deseada. ¿Ya? Y por cierto, esto recibe un nombre que no sé por qué no le resalté aquí. ¿Sí? Esto se le llama condición de estabilidad keynesiana. ¿Ya? Sí, disculparán que las láminas tienen cierto ajuste. Sí, les avisé que es preliminar, ¿no? O sea, ya mañana creo que ya queda la versión final. Sí, entonces esta condición se le llama así, ¿no? Ah, bueno, aquí estaba el nombre. Yo más estoy mal. Condición de estabilidad keynesiana. Sí. Entonces, no confundir con el tema de Harrod. No es exactamente lo mismo, ¿no?
En el tema de Harrod era un ajuste de expectativas, no se olvidarán, pero en tasas de crecimiento. Sí, o sea, estrictamente esto era Harrod, ¿no? Y menos Y sobre Y. Entonces, en Harrod el ajuste se hacía en tasas de crecimiento. En cambio, en este modelito de Robinson, el ajuste es en expectativas de rentabilidad. ¿Sí? Entonces, esa es una diferencia que sí es diferente, ¿no? Porque en Harrod, si se acuerdan, no había distribución del ingreso, no nos preocupábamos de eso. En cambio, en el modelo de Robinson hay una distribución del ingreso porque esta es la tasa de ahorro de los capitalistas. Incluso si uno quisiera ponerse más maldito, podríamos intentar meter aquí Pacinetti y meter no solo el ahorro de los capitalistas, sino también el ahorro de los trabajadores. En cambio, en Harrod eso no importaba porque asumíamos que simplemente había un montón de hogares que se ponen a ahorrar. ¿Sí? Entonces son sutilezas que han de ir en el examen. En fin, entonces ya hemos demostrado analíticamente y también demostramos con los dibujitos que el punto A es el equilibrio estable. ¿Qué es de eso, Dios? Me falló la animación, pero bueno. Sí, entonces bueno, aquí se está enfatizando en lo mismo, pero ya desde el lado económico. Entonces explico esta lámina y como que les dejo en paz. Entonces verán, ya hemos hecho el análisis gráfico, hicimos el análisis matemático. Ahora reforcemos esto para terminar con un breve análisis económico, ¿no? O sea, la intuición. Entonces supongamos un escenario, ¿sí? Supongamos un escenario en donde, a ver, primero quiero saber por qué esto se dañó. Un segundito. Ya, solo un arreglo mínimo ahí. Esto no debe tener animación. Eso creo que es. Sí, eso es. Para que quede bien el video. Ya, entonces ahí está. Sí, solo era eso. Le puse animación de más. Ya, entonces ahí está el esquema, ¿no? Ahí están los resultados y hagamos una interpretación económica. Entonces, supongamos, por ejemplo, que tenemos unas expectativas que están por debajo por detrás del punto B. Están por acá. ¿Ya? Entonces, el rendimiento esperado resulta que es menor al rendimiento de equilibrio en el punto B. O también supongamos que estamos por acá, que el rendimiento esperado, ¿sí? Es mayor al del punto A, ¿ya? En ambos casos, ¿qué está sucediendo? La inversión deseada es menor al ahorro, ¿sí? Si ustedes se fijan, el ahorro está en azul, la inversión en rojo. Entonces, en esas regiones que estamos mencionando, el ahorro está superándole a la inversión, en ambos casos, ¿no? En estas dos regiones, ¿ya? Si el ahorro es mayor que la inversión, intuitivamente podemos decir que la demanda es muy baja. Y si la demanda es muy baja, ¿qué va a provocar eso con respecto a las ganancias? O sea, ¿qué va a pasar con la rentabilidad en un escenario donde hay baja inversión y baja demanda? Entonces se reduce la tasa de ganancia y caen las expectativas por el ajuste. Por eso es que en esas partes ustedes pueden ver que se caen las expectativas. ¿Sí? Entonces lo que estamos viendo es que en estas regiones la demanda es muy baja, porque recuerden que la inversión es la que está jalando la demanda. Como la inversión es muy baja, la demanda es muy baja, la rentabilidad es baja, entonces las expectativas caen. Entonces, es de esperar que sucederá lo contrario en el otro caso, ¿no? Entonces, en el otro caso, ¿qué sucede? Si la tasa de rendimiento esperado está entre A y B, en ese punto, resulta que ahí más bien la inversión es mayor al ahorro. Como la inversión es mayor al ahorro, ¿de acuerdo? Entonces, más bien la demanda es muy alta. Y como la demanda es muy alta, ¿sí? Entonces se da una expansión de la rentabilidad y por tanto se expanden las expectativas. Y por eso es que en esta región nos movemos vuelta para la derecha, de expansión. Entonces ahí pueden ver otro motivo para explicar por qué el punto A es el punto estable. Sí, ya más económico. Entonces, económicamente, ¿por qué pasa esto? La demanda está presionando a que se ajusten las expectativas. ¿Sí? Entonces, a la final pueden ver que eh, el modelo de Robinson junta todo, ¿no? O sea, incertidumbre, inversión, expectativas, pero si quieres, las expectativas son la clave, ¿no? Para llegar a la estabilidad. ¿Ya? De hecho, así resumiendo, ¿no? ¿Quién permite que haya equilibrios múltiples en el modelo de Robinson? ¿Por qué hay equilibrios múltiples? ¿Cuál sería el factor intuitivamente? ¿Qué factor intuitivo le está provocando los equilibrios múltiples? ¿Sí? Entonces sería la incertidumbre. Pues la incertidumbre provoca los equilibrios múltiples. En cambio, el ajuste de expectativas que provoca.
¿sí? Entonces las expectativas más bien están provocando que el punto A sea el estable. ¿Sí? Entonces, si ven cómo se da ese comportamiento simultáneo, ¿no? Incertidumbre crea equilibrios múltiples y el ajuste de expectativas genera que el punto A sea el equilibrio con estabilidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto ya vimos. Entonces, al final en los equilibrios se va a dar el balance ahorro-inversión, se cumplen las expectativas, ¿sí? Eso ya sabíamos. Por ende, supongamos que hubiera una relación capital-producto constante. Recordarán que esa A1 era igual a UK sobre Y, ¿sí? Y asumimos que la A1 es constante y el uso de capacidades es normal. Entonces, ¿qué sucederá? Si asumimos eso, ¿de acuerdo? Si asumimos relación capital-producto constante y uso normal de capacidades, estas tasas de crecimiento que vamos a obtener como resultado, ¿sí? Si ustedes se fijan, van a quedarnos unas tasas de crecimiento. Estas tasas de crecimiento de aquí, ¿de acuerdo? Ya serían tasas de crecimiento garantizado. Entonces, miren, es como para tratar de entender o comparar con Harrod. En Harrod había una tasa de crecimiento garantizada. En el modelo de Robinson hay dos. Pregunta, ¿cuál sería el punto de equilibrio o, sí, el punto de equilibrio de Harrod? ¿El A o el B? El B, por la inestabilidad. ¿Sí? Entonces es lo que acabamos de ver. A su vez, B muestra una dinámica similar a la inestabilidad harrodiana, pero provocada por ajuste de expectativas en rentabilidad. ¿De acuerdo? Entonces esa es la diferencia. No equivocarse. En Harrod eran expectativas de crecimiento. En el modelo de Robinson, expectativas de rentabilidad. ¿Sí? Y bueno, en cierta forma sabemos que la incertidumbre ayuda a que exista el equilibrio A. ¿Ya? Entonces eso como para resumir. Sí, es justo. Listo, compas. Entonces, les dejo hasta aquí. Sí, porque ya les noto que están cansados y la música está interesante. Sí. Listo. Entonces, quedamos hasta ahí, ¿no?